No he hecho una presentación mía, voy a hablar rápidamente de mi persona. Yo soy, por si acaso, ingeniero de materiales. Yo no soy ingeniero civil. Bueno, ¿cómo están? Yo soy de la Universidad Nacional de Trujillo, soy del norte, ahora vivo en Lima. Me especialicé desde que era en pregrado en ingeniería de materiales en la tecnología del cemento y concreto. Tengo una maestría en gestión de la construcción en la UTP. Tengo una maestría en tecnología del hormigón en el Instituto IDD de Brasil. Y tengo un MBA en ESAM. Yo soy un apasionado del estudio del concreto. Gracias a Dios tengo estudios en España en tecnología del concreto. Tengo un estudio en impermeabilización del concreto en Grecia, en México y en Suiza. Entonces, he tenido la oportunidad de ver diferentes mundos en lo que respecta a la tecnología del concreto y a la tecnología de la impermeabilización del concreto, que es una rama muy interesante que tiene que ver mucho con la durabilidad del concreto. Vamos a hablar de eso. Dentro de mi experiencia profesional, comencé muy joven, ya estoy viejito, comencé como asistente de control de calidad en Cemento Pacasmayo, Dino, luego vine acá a Lima con el sueño provinciano de querer hacer la primera maestría y estudiar y me di cuenta que era una realidad muy diferente y comencé como jefe de calidad en la empresa Mixercon, que ahora es Holcim, jefe de calidad en FIRT, que ahora es Unicom, estuve como jefe de operaciones mineras en Unicom para el proyecto Chinalco, como gerente de premezclado en la empresa Concretos Lima, estuve como product manager en Sica Perú, muchísimo tiempo, y es una de las casas más queridas en las cuales he pasado. He trabajado en la empresa Mapei Perú también como asesor técnico comercial de la unidad de tecnología del concreto, y actualmente tengo dos empresas. Una empresa se llama Laboratorio CITEMAC, que son la abreviatura del Centro de Innovación Tecnológica de Materiales de Construcción. Es un emprendimiento mío hace 10 años. Es un laboratorio acreditado por INACAL que nos encargamos de realizar el ensayo de control de calidad de concreto fresco. Tenemos la mayoría de obras de Lima. Somos el segundo laboratorio a nivel nacional de control de calidad del concreto. Edgar, porque no eres el primero, ya falta poco. Eh, y es una empresa que ya vengo manejando. Y mi segunda empresa es una empresa que se llama, en un emprendimiento mucho más reciente, que se llama Quincha, con K. Quincha es un material de construcción muy antiguo. Yo como ingeniero de material le puse ese nombre y hacemos aditivos de alto performance para el concreto. Todavía no he llegado a Pasco, creo, pero tengo muchas empresas que le vendemos el aditivo para sus plantas de concreto premezclado. En Lima ya tenemos muchos clientes, en el norte tenemos muchos clientes, en el sur, y en estos 2 años nos ha permitido ser quizás la tercera o cuarta a nivel nacional de empresas de aditivos para el concreto. Edgar, nunca lo he escuchado, no te preocupes, es un proceso. Estoy luchando con empresas con mucho renombre, con más de 100 años como Sika, y nosotros queremos ser la primera o después de Chema. Bueno, ahora Chema ya no es tan peruana, ya la compró Sika. Ahora la empresa peruana que sea orgullo de aditivos para la construcción y para el concreto. Entonces, como verán, he tratado de ser lo más sucinto posible. Mi vida, mis labores giran alrededor del concreto. Un pequeño acápite es que también soy el country manager, es decir, el representante del país de un aditivo que es un aditivo que de origen estadounidense. No se vayan a reír del nombre, se llama Penetron. Este aditivo es un aditivo impermeabilizante y que realiza el proceso de autorreparación del concreto. Yo soy el representante del país, soy el country manager de Penetron Perú. No sé si han escuchado de estos aditivos o principalmente no sé si han escuchado de los aditivos que te permiten autorreparar el concreto. Nos encargamos juntamente de especificar. Hemos trabajado muchísimo en todo lo que son estructuras hidráulicas, todo el nuevo aeropuerto Jorge Chávez y el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez lleva la tecnología de la autorreparación del concreto.
estructuras hidráulicas, petares. Ahorita he venido justamente la semana pasada que tenía que comenzar la clase, estuve por el sur en una unidad minera en la cual estábamos aplicando los aditivos de autorreparación. Y no se van a imaginar la tecnología que lleva los aditivos de autorreparación. Edgar, pero para full, sí, gracias a Dios paro muy ocupado, con mucho trabajo, pero mi pasión es enseñar. Entonces, cuando tuve la posibilidad de aceptar la invitación de CIASEC, la acepté muy gustoso, porque es justamente la información de tecnología del concreto es una información que debemos difundir. Como les digo, esta clase del día de hoy no quiero que sea un monólogo, no quiero venir y hablar de temas teóricos, yo quiero que participen, vamos a romper ciertos paradigmas. Edgar, ¿qué paradigmas lo vas a ver? Y vamos a poder ver que estas clases son diferentes a las clases de pregrado que pueden llevar que normalmente llevamos en cualquier universidad. Uy, se me fue mi presentación. ¿Se ve la presentación? Sí, ¿no? No me veo yo. Ya, voy a encontrar. Discúlpeme. ¿Se me logra escuchar bien? Correcto. Señores, comencemos. ¿Por qué es importante el control de calidad en el concreto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué es importante saber sobre control de calidad de concreto? No les estoy diciendo importante saber sobre diseño de mezcla, sobre control de calidad del concreto. Puntos muy importantes. El concreto, señores, es el material de construcción más vendido, le dice un ingeniero de materiales. Es el material en general más consumido, el concreto, después del agua. O sea, el agua es el material que más se consume, el segundo es el concreto. Entonces, es importante saber sobre control de calidad del concreto por el nivel de confianza que debe de tener este material de construcción. Entonces, uno de los objetivos de este curso es que ustedes tengan la competencia técnica para implementar, optimizar y modernizar los procesos de control de calidad. ¿Correcto? Porque me decían realizar dureza calidad, la dureza y la calidad del agregado. Dureza no es un término adecuado. Bueno, lo primero que tienes que garantizar es la resistencia a la compresión. Tengamos ese término claro. Una cosa, el principal parámetro de la cual mide el concreto es la resistencia a la compresión. La dureza se entiende como el parámetro cuando puede soportar perforaciones o picaduras. Entonces, por eso entendemos la resistencia a la compresión. Pregunta para todos, señores. ¿Por qué el concreto, resistencia y durabilidad? Muy bien, Müller. Resistencia y durabilidad, eso es muy importante. ¿Por qué el concreto es el material más utilizado de construcción a nivel del mundo? Eran tres aspectos, ahora son cuatro. ¿Por qué creen que el concreto es el material más utilizado? ¿Quién me dice? Yo le soplo una. El concreto es el material más utilizado porque es económico. Porque es económico, es fácil de hacer. Nadie se imagina haciendo una casa de acero. Nadie se imagina haciendo una pista de madera. Entonces, el concreto es económico. Por la economía de hacer el concreto es importante. La segunda, porque es fácil de colocarlo. Y más que todo, porque es fácil de moldearlo. Puedo tomar diferentes formas. Entonces, es fácil, es económico, es fácil de moldear, se puede poner en cualquier parte del Perú se hace concreto. En cualquier parte del Perú se hace el concreto. Y se hace concreto de buena calidad. Adaptable, Müller, te refieres justamente a la moldeabilidad. Tenemos tres aspectos: económico, moldeable o fácil de adaptar a cualquier forma y se puede hacer en cualquier parte del mundo o del Perú en este caso. Lo puedo hacer, cualquiera lleva su cemento, su arena, su piedra y hace su concreto. Obviamente que existen tipos y calidades del concreto. Entonces, por eso el concreto es el material más utilizado. Existe un cuarto componente que es porque es un producto sostenible. No te genera tanta contaminación como el acero o con la madera misma o como otros materiales de estructuras. ¿Compatible las estructuras? Sí, en realidad
Las ventajas del concreto es que tenga una alta resistencia a la compresión, que tenga una buena adaptación a la tracción y que tenga una buena durabilidad del concreto. Y ahí me pica la lengua con el tema de durabilidad, que yo justamente dicto mucho el tema de durabilidad. Uy, entonces, por eso es importante saber la tecnología del concreto. Y por eso sabemos que el concreto es el material más utilizado. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Una introducción al control de calidad moderno. Vamos a ver algunos fundamentos estadísticos, señores. Vamos a ver ensayos no destructivos. Vamos a ver lo que se viene la revolución digital, el Smart to Rock, el que les hablaba. Vamos a poder conversar sobre las plataformas que existen y los casos reales de optimización utilizando este tipo de tecnologías. ¿Correcto? Actualmente, ¿cómo se lleva el control de calidad del concreto? Con probetas, ¿correcto? ¿Qué tipo de probetas? Probetas cilíndricas, probetas cúbicas. ¿Por qué no ensayo probetas cúbicas en el Perú? Han visto que en China se ensayan probetas cúbicas. ¿Por qué probetas cilíndricas y no probetas cúbicas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de probetas cilíndricas ensayamos? 4x8, 6x12. ¿Cuántas probetas se debe ensayar? Aunque no crean, miran, ingeniero, por favor, son probetas cilíndricas. Ese término es muy importante. Solo cambiaría la sección. Utilizamos las probetas cilíndricas, número uno, porque tenemos una tendencia a que las normas técnicas peruanas sean una, no copy-paste, pero sean una adaptación de las normas estadounidenses, especialmente de la norma CTM. Los estadounidenses, la norma CTM, utilizan las probetas cilíndricas. Por eso nosotros tenemos la adaptación a ese tipo de normas. Si no, utilizaríamos, los británicos utilizan los moldes cúbicos o prismáticos, por ejemplo, pero son las normas europeas. Entonces, por tener esa adaptación con las normas ACTM, es que nosotros tenemos justamente la utilización de probetas cilíndricas. Pero ¿cuántas probetas cilíndricas se deben sacar? Van a depender del tamaño de las probetas cilíndricas. Yo siempre hago mucho hincapié en esto, porque al momento me decimos, ingeniero, mire, viene un mixer, un camión mixer y le saco una probeta cilíndrica. Si yo le saco una probeta cilíndrica, ¿está bien? ¿Qué dicen ustedes? No, no es lo correcto. Una muestra se debe realizar dependiendo del tamaño, pero si hablamos de las 4x8 que son pequeñas, una muestra es el promedio de tres probetas cilíndricas. De tres probetas cilíndricas. Si son de las grandes, de las de 6 pulgadas por 12 pulgadas de altura, de esas son una muestra, son dos probetas cilíndricas. Es decir, una muestra es el promedio de dos probetas cilíndricas grandes o el promedio de tres probetas cilíndricas grandes. Pero se saca hasta 9 probetas para hacer ensayo a roturas a 7, 4 y 28. Muy bien. Nosotros, por ejemplo, vamos a tomar el caso de probetas pequeñas, las 4x8, sacamos 3. ¿Ustedes a qué edades lo sacan? ¿A 3, a 7, a 14 y a 28? Yo sé que la norma lo dice y la bibliografía dice. ¿Ustedes saben cuántas concreteras en el Perú sacan a 14 días? Ninguna. ¿Saben por qué? Porque la curva de ascendencia de la resistencia pasa de 7 a 28 y el 14 mantiene casi lineal. Es decir, te sacan máximo a 3 días, a 7 días y a 28 días. El 14 días no, porque está muy pegado a los 7 días. ¿Qué significa todo esto? Si a 7 días me da 90%, a 14 me da 92%, pero a 28 me llega al 100%. Entonces, por eso sacamos normalmente en el Perú a 7 días y a 28 días. Ingeniero, ¿tengo que sacarle sí o sí a los 28 días? Sí, porque la normativa te pide que se saque como máximo a 28 días y mínimo debería ser el 100%. A ver, a 7 y 28, claro, 7 y 28 muy días. Omar Guamaní está levantando la mano. Quiero escucharlo, a ver si puede levantar su audio, por favor. O escribe, Omar. Por ejemplo, acá me dice, ingeniero, ¿han hecho la diferencia entre probetas cilíndricas y probetas cúbicas? Sí. Obviamente que es decir, todo va a depender a un tipo de concreto con un tipo de cemento. Y existe una diferencia mínima en realidad del 5 al 8%. Ingeniero, ¿y en qué contexto hizo con las Ingeniero, probetas disculpe, prismáticas? Te escucho.
Quiero una consulta. A usted lo que menciona los 28 días, bueno, ante todo, muy buenas noches con todos, ¿no? Lo que usted menciona a los 28, el 100%, ¿a qué 100% se refiere? Disculpe. Gracias por tu pregunta, Omar. Al 100% de su resistencia especificada. Lo pide como mínimo. A ver, vamos por partes. Hay dos conceptos muy claros que nos debe quedar. La resistencia especificada y la resistencia requerida o real. Por ejemplo, y vamos a ver esta parte en estadística, si a mí mi expediente técnico me dice, mira Edgar, tu resistencia especificada es 210, mi resistencia real o mi resistencia requerida siempre debe ser más alto. Edgar, ¿cuánto alto? Para eso existe toda una evaluación estadística y existe una fórmula que se basa justamente en la desviación estándar y el coeficiente de variación, porque tampoco nos conviene que esté muy pegado al 210 ni muy alto con el 2, llegando al otro tipo de concreto, al 280. Entonces, hablamos que debe llegar al 100% de la resistencia especificada. Consulta para todos. ¿Eso qué significa? Que a los 3 días, ¿cuánto debe ser el mínimo de porcentaje? A los 7 días, ¿cuánto debe ser el mínimo de porcentaje? ¿Saben por qué? Porque la curva de crecimiento del concreto es una curva exponencial. Es una curva exponencial que tiene que cumplir parámetros mínimos. Ingeniero, para ensayar probetas a 7 días y a 28 días se debe romper tres puestas si tres probetas es una muestra. Tres probetas es una muestra. Ingeniero, ¿pero qué gastar plata? ¿Por qué tres? Porque es el promedio y necesita la data estadística. Una probeta si tú la ensayas a 7 días, no te es representativo. Y la norma, el ACI 318, te dice que tienes que sacar tres. Lo mismo lo referenta a la norma técnica peruana del concreto, la 339.114-2024, que es la última. 2022 también lo dice lo mismo. Tres en el caso de la 4x8. A 28 días 3, a 7 días 3, a 3 días 3. Entonces, si nosotros sacamos 3 probetas a 3 días, 3 probetas a 7 días, 3 probetas a 28 días, ¿cuánto creen ustedes que debe tener como mínimo cada día en crecimiento? Porque es una curva exponencial. Eso, la respuesta es que va a depender del tipo de cemento. No es lo mismo el cemento tipo 1 que los cementos adicionados como el cemento HS o cementos como los puzolánicos. Las curvas son diferentes dependiendo del tipo de cemento. Volvemos al tema de las probetas. ¿Qué nos pasa mucho en el Perú? Número uno, que no ensayamos la cantidad de probetas, no sacamos la cantidad de probetas, como estoy hablando mínimo de tres, entonces no tenemos una data que sea representativa. Ahí viene mi consulta. ¿Cada cuántos metros cúbicos se saca una muestra? ¿Cada cuántos metros cúbicos se saca una muestra? 8, ahí dicho 850. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, se saca cada 50 metros cúbicos de concreto por tipo de concreto. ¿Qué significa? Yo el día de hoy he comenzado a abastecer mi concreto y tengo 100 cubos. Entonces, comienzo sacando una probeta en el concreto cero, en el primer mixer, después a los 50 cubos y después a los 100 cubos. Pero si tengo 100 cubos de 210, ¿qué pasa si me viene un carro más o dos carros más o 20 cubos de otro concreto, de un 280? También lo tengo que muestrear en el momento cero. Si son 20 cubos, al primer carro le saco. Entonces, es cada 50 metros cúbicos de concreto y por tipo de concreto. Entonces, a veces el no respetar eso hace que justamente las probetas no sean representativas. Les pongo, por ejemplo, algo que va a cambiar. El nuevo Reglamento Nacional de Edificaciones que se va a lanzar en su capítulo de 060 lo va a bajar a 35 metros cúbicos para muestreo para concreto premezclado. Cuando ustedes atiendan concreto premezclado va a ser 35 metros cúbicos. Ingeniero, ¿y por qué? De ahí les comienzo a explicar todo el mundo del concreto premezclado. Correcto. Entonces, ¿cuáles son las cosas, los paradigmas que tenemos actualmente? Lo clásico, las limitaciones clásicas, que las probetas no son representativas,
que tenemos largos tiempos para poder transportar una probeta hacia un laboratorio. Normalmente, a veces en proyectos no se tiene un laboratorio y tengo que llevar al pueblo más cercano. Y encima a veces el pueblo más cercano no tiene una prensa fiable, no está calibrado, existe todo un proceso para calibrar prensas y lo que estamos hablando es que hay mucha variabilidad entre laboratorios. Ahora con la certificación INACAL ISO 17025 estamos cambiando un poco eso, pero hay que tener mucho ojito con ese tema de las certificaciones. Ahorita les explico por qué. Ingeniero, si se tiene 30 metros cúbicos de concreto 10 y 40 metros cúbicos, se me fue por acá, 40 metros cúbicos de 280, ¿cuántos proyectos deben muestrear? Deben muestrear un juego para el concreto 210, para tus 30 metros cúbicos, y un juego para 280. Un juego se entiende, o un kit se entiende, 3 probetas a 7 días, si quieres seguir viendo tu proceso de evolución, y 3 probetas a 28 días para que presentes tu certificado ante la supervisión. Es decir, un kit son 6 probetas. Para entendernos, un kit para el 210 y un kit para el 280. Ingeniero, pero ¿sabe qué? Si usted me está diciendo que es cada 50 metros cúbicos y yo he vaciado 30 metros cúbicos, el momento cero, el punto del primer mixer. Recuerden, 100 cubos, primer mixer a los 50 y a los 100. Entonces, en base a ese concepto es la forma como que se debe muestrear. 35 coge para concreto premezclado. A ver, ¿qué me dice? Joseph me dice 35 para el concreto premezclado. Para concreto elaborado en sitio, 50. Entonces, en las 4x8 se sacan dos, no, en las 4x8 un juego, discúlpeme, una muestra son 3 probetas. Y se querían 3 a 7 y 3 a 28. Es lo que manda la norma. Y les digo esto porque yo me he peleado muchísimo con supervisiones. Me dice, ingeniero, acá está la probeta y me dio bajo. Y me dio bajo, oye, pero esa probeta como de manera única no es representativa. Tiene que ser el promedio de 3 para que recién me puedas decir que este quede bajo. Entonces, recuerden ese dato que es muy importante, ¿correcto? Entonces, señores, eso es lo que vivimos actualmente, eso es la forma en la cual estamos mostrando el principal de control de calidad está siendo vulnerado porque no tenemos buenos conceptos. ¿Qué se nos viene en el futuro en el mercado de la control de calidad? La digitalización, por ejemplo, antes cómo se hacían las cosas. Uno estaba en su obra, hacía que el portero le saque las probetas, venía el portero, le sacaba las probetas, o normalmente, ¿quién saca las probetas? El almacenero. Después agarrabas tú, te iba a agarrar a los 7 días, y decía, uy, se me va a pasar, tengo que ir a ensayarlo. Agarrabas tu carro, subías tu probeta, las tirabas tus probetas, como sea, lo llevabas a la universidad más cercana, lo metías y de ahí te daba baja resistencia. ¿Por qué? Porque lo has curado mal, lo has extraído mal, lo has transportado mal y encima no has tenido el procedimiento adecuado. ¿Cómo ha cambiado eso con la digitalización? Ha cambiado de la siguiente manera. Por ejemplo, ahora existen acá en Lima, mi laboratorio hace eso, por ejemplo, que yo les doy el kit con una caja que tiene los corchos que se pone de manera individual la probeta y sacan la probeta, al día siguiente mi movilidad va dentro de las 24 horas, lo recoge dentro de la caja, lo lleva a mi laboratorio, hace el proceso de codificación, lo cura en posa de curado, a los 7 días lo sacamos con mucho cuidado, hacemos el ensayo en nuestra prensa, lo subimos el resultado al software y al cliente le llega en su celular el certificado y le llega una alerta si todo está bien. Eso se hace ahora con la digitalización. Es decir, todo queda. Y es más, discúlpeme, cada probeta se encuentra rotulado con un QR para que identifique el tipo de concreto, identifique la guía del camión mixer y identifique también la estructura del concreto. Entonces el certificado sale, o discúlpeme, llega la probeta, está con el sticker de QR, antes de ensayar le pasan el visor de QR, te bota el alerta y solamente ingresas el resultado obtenido en la prensa y te llega el certificado de manera directa, indicando justamente todas las certificaciones. Entonces, ahorita te respondo tu pregunta. Entonces, eso es con la nueva digitalización. ¿Cuál es?
Inge, podría hablar de los endurecedores para pisos, eso sí es un tema aparte, eso es tema de los químicos. Normalmente el endurecedor de piso es base de silicato. Los endurecedores de piso se tienen que colocar en el concreto, al menos en los pavimentos, cuando todavía ya pasó el proceso de exudación y el concreto está cambiando de coloración, se espolvorea el endurecedor de piso y es para darle una mayor resistencia superficial. Hay que colocar muy bien el endurecedor de piso porque si todavía el agua de exudación está saliendo, tienes uno, los techos ya van a venir hechos, como el caso que hay una empresa que se llama Beton Decken que te trae todo el techo, las escaleras y todo. Entonces, cuando venga el techo, le vas a decir, ¿y ahora dónde saco probetas? Tiene que venir con un certificado de calidad, tiene que ese certificado de calidad entenderse. ¿Cómo se ha hecho en un prefabricado? En un prefabricado, los concretos, para que tengan ustedes una idea, como por ejemplo ahí se ve unas losas alveolares, son 420 kilos por centímetro cuadrado. Y encima los prefabricados son a 7 días, ya llega a su máxima resistencia. Entonces se han utilizado acelerantes y hay que ver cómo se brinda ese control de calidad. Los concretos de resistencia temprana. Hemos hablado de los concretos 28 días. ¿Qué pasa si a ustedes les piden un concreto de 2 días a 3 días? ¿Cuántas probetas tienen que sacar? ¿Han trabajado con los concretos de resistencia acelerada? Saben que hay concretos 210 a 24 horas o 280 a 24 horas. Yo he tenido la posibilidad de trabajar con Unicom y hemos hecho un concreto a 8 horas, 350 a 8 horas. Entonces, un concreto de resistencia acelerada, ¿cómo le hago el control de calidad? ¿Le saco las probetas? Si es 2 días a 3 días, ¿también le tengo que sacar a 28 días o solamente a 3 días? Entonces, hay que tener esos conceptos claros y eso es un poco el paradigma que se nos viene. Me están consultando para no saltarme las preguntas. Eh, Ingeniero, al hacer probetas tengo que mostrar para los 7 días, por ejemplo, sí, en qué tiempo debo realizarlo. Dentro de los 50 metros cúbicos o 3 muestras cada mixer. Tu pregunta es muy buena, porque la gente no sabe sacar, no sabe sacar las muestras. Eh, Número uno, con esto hago el hincapié que existe la certificación del ACI técnico nivel uno. Yo, por ejemplo, he tenido que pasar esa certificación, sacar mi cono. Cuando estaba sacando la olla, como ustedes verán, su profesor está un poquito gordito, ya no jalaba. Pero para poder supervisar, tenía que hacerlo y certificarme. Yo soy certificado de nivel técnico nivel uno. Cuando se saca una muestra, número uno se tiene que sacar del tercio central del mixer, que es lo más importante. Edgar, pero eso es un poco difícil. Sí, es un poco difícil. Siempre la sacamos de la primera parte, porque debemos hacer el ensayo de asentamiento y otro. Pero cuando saquemos una muestra, se tiene que sacar de esa muestra las probetas a 3 días y las probetas a 28 días. Es decir, de un solo camión, tengo que sacar las 3 a 3 días o a 7 días y las 3 a 28 días. Yo no puedo sacar 3 a 7 días de un camión y 3 a 28 días de otro camión, porque el concreto es un material muy variable y necesitamos acortar ese grado de variabilidad. Entonces, una muestra representativa es 3 a 3 días o a 7 días de un camión y de la misma muestra, inclusive del mismo probetero, inclusive del mismo buggy, debe ser sacado a 28 días, a 28 días. ¿Correcto? Para que quede claro. A 14 días ya no es necesario, Yanina. Ahí ese tema lo voy a tocar con pinzas. Yo no recomiendo en Perú sacar a 14 días. ¿Sabes por qué? Porque de 7 días a 28 días, discúlpame, 14 días, no hay mucho crecimiento en la madurez del concreto, en la adquisición de la resistencia. Ingeniero, ¿estás seguro? Mira, he probado cementos en el norte del Perú, en el centro del Perú, en el sur del Perú. He probado todos los cementos y sacaba a 3, en el mejor de los casos, a 7 y a 28. Ya no sacaba 14, como te digo, porque el 14 estaba muy pegadito al 7, es decir, 7 días sacaba 95% de su resistencia especificada y el 14 estaba en 98. Entonces, ese valor no me servía como mucho en 14 días. Y yo me pasaba de 3 a 7 y 28. Correcto, pero si ustedes desean sacar a 14 días para tener un mejor control de la evolución del concreto, yo no soy nadie para decirle que no. Le puede dar mucho más data. Le puede dar mucho más data.
Correcto, en una estructura de reservorio dinámico por un concreto de 10, ¿cuántas probetas deberías sacar? Deberías sacar tus 6 probetas, de 4 por 8, 3 a 7 y 3 a 28. De todas maneras, de todas maneras. Si no depende del volumen, depende de la cantidad que tienes que muestrear y mínimo son 3 a 7 días y 3 a 28 días. Ingeniero, ¿y por qué quiere, por qué usted es tan terco seguro? Porque es un negocio sacar probetas, me hace sacar a 7 días. Señores, ustedes deben sacar a 3 a 7 porque de acuerdo al resultado que obtienen, pueden ir proyectando su resistencia. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿correcto? A 3 días mínimo es el 50% de la resistencia especificada. Si no llega al 50% a 3 días y te da 30%, ese concreto no va a llegar al 100% a 28 días, así le reces. Entonces tú a los 3 días y de acuerdo a tu estadística ya tienes que saber qué hacer. Y lo primero que tienes que hacer es seguir hablar con tu residente. Si tú eres el residente, tomar decisiones. Refuerzas, tumbas, pero no alteras tu proceso constructivo. Entonces, por eso es importante saber las estadísticas del concreto. Si a 7 días está en 40%, así le reces, a 28 días no vas a llegar a su resistencia. Por eso es importante sacar a resistencias tempranas. Johnny Anthony tiene una pregunta. ¿Le podemos dar el micrófono, por favor? Inge, buenas noches, ¿Cómo colega. están? ¿Qué tal? Muy buenas noches, sí. Consulta, Inge, porque esto me ha pasado en dos ocasiones. En dos servicios me ha tocado que justo el cliente aceleró las cosas, vaciamos el techo, pero quería desencofrarlo a los 3 días y la probeta la mandamos a romper y salió 350 de calidad 210 y nos salió en la uni, pero él lo cuestionó, ¿no? Pero al final, esperamos a los 28 días para romper y desencofrar. ¿Y cuándo le dio 28 días? Y ya ya estuvo ya en 500 estuvo Inge. Claro, porque tiene que seguir creciendo, el concreto sigue creciendo. Un punto importante, el Reglamento Nacional de Edificaciones te dice que para poder desencofrar, tú necesitas tener mínimo el 75% de su resistencia especificada. Y eso normalmente se obtiene a los 7 días hasta máximo 10 días. Por eso que los maestros de obra, cuando tienen su techo, lo que hacen es siempre a los 14 días están desencofrando porque saben que llegan al 75% como mínimo. Pero sí, normalmente va a depender del diseño de mezcla. En este caso, Johnny, que tuvo la experiencia, voló en resistencia. Ahora que también hay que tener cuidado, que quizás para la probeta le pusieron un poquito más de cemento o se les pasó la mano del cemento y hicieron un diseño no controlado. Si es un 210 y tú estás haciendo un diseño que te da a los 3 días 300 y a los 28 días 500, hay algo mal. Ingeniero, pero estoy llegando con mi resistencia. Sí, pero dos cosas, estás perdiendo plata porque estás dando muchísimo cemento y dos, vas a tener otro tipo de patologías. Ingeniero, ¿qué patologías? Cuando le metes mucho cemento, ingeniero, pero yo me quiero cubrir, ¿ah? Yo, no, yo quiero dormir tranquilo. Está bien, duerme tranquilo, para eso existe la ingeniería. Eh, si le metes mucho cemento, el cemento tiene una reacción exotérmica, va a comenzar a quemar. Ustedes ven que el concreto quema, pero no quema igual un concreto 210 que un concreto 500, que un concreto 500 quema muchísimo más. Y los concretos de alta resistencia, como es el concreto 500 hacia arriba, requieren tratamientos especiales, procesos rápidos de vaciado, procesos óptimos de curado, porque con esa cantidad de cemento lo que va a pasar es que se te va a fisurar si tú no lo tratas bien. Entonces, no solamente es pasar la probeta, y ingeniero, la probeta me mataba 210, pero volaba 500, vas a tener otro problema. Entonces, hay que controlar eso. Omar, ¿tenía otra pregunta o es el que había levantado de la sesión pasada? Creo que Omar, Y Giro, disculpe. sí, se quedó levantada. Sí, sí, no, no, es otra consulta, Giro, es otra consulta. Ya. Respecto del tema de ejecución de obra, ¿no? Para el control de calidad dentro de las especificaciones técnicas, mencionan claramente la norma ACTM C39, dice, ¿no?
Tu control de calidad del Correcto. concreto regirse bajo la ACTMC 39. Y uno revisa y dice, ahí menciona las edades que se deben evaluar la calidad del concreto. 24 horas, 3 7 Sí. 28 y demás. Entonces, ¿cómo yo sustento lo que usted menciona o recomienda que solo debo sacar a los 7 y 28, ya que a veces el supervisor quiere que se cumpla, pero todo lo que menciona es ese código, ¿no? La C39. Un favor. Sí. Correcto. Un punto muy importante, la ACTMC 39, la norma internacional, la símil en la norma técnica peruana es la 339-114. La norma técnica peruana 339-114, que es la que rige el control de calidad y la producción de concreto en el Perú. Normalmente los supervisores quieren a 3, a 7 y a 28, inclusive quieren hasta 14 días. ¿Cómo ustedes tienen que sustentar? En base a su estadística. Si ya tienen buenas estadísticas a 3, por ejemplo, te doy un ejemplo, si a 3 días tienes 80%, sacar a 7 días ya es un gasto innecesario. Ingeniero, los supervisores son tercos, sí. Hay muchos supervisores que no hacen caso. No se imaginan la cantidad de supervisores que he tenido que no me han hecho caso. Entonces, ahí sí tienen que manejarlo con pinzas. Si les pide seguir, yo me imagino lo primero que tienen que hacer, que tiene que estar eso cotizado, tiene que estar dentro de su centro de costos, porque si ustedes a 3 días llegan al 85, al 90%, a los 7 días eso no tiene razón de ser, a los 28 va a recontrapasar y ya no habría la necesidad. Entonces ahí mostrar los números, hablar con el supervisor y demostrar en base a data, a resultados, a estadística, los resultados que se viene obteniendo. Solamente para que no quede claro, por si acaso yo no les digo que no saquen a 14. Tienen la libertad de sacarlo a 14. Yo como profesor y experto en concreto, yo no saco a 14 porque me parece un gasto un poco más innecesario. Tony Aironi me dice, ingeniero, y las probetas estándar de 6 por 12, de eso se sacan dos nada más, es decir, dos hasta 3 días, 2 a 7 días y 2 a 28 días. De las probetas pequeñas se sacan 4 a 8. ¿Por qué cambiaron las probetas grandes a las pequeñas? ¿Por qué inclusive hay supervisores que me dicen, ingeniero, no, yo quiero con probeta grande? Pero si la probeta pequeña es tan igual que la probeta grande. No, es que yo no lo he visto, no está normalizado. La probeta pequeña se encuentra normalizado, lo dice la ACTBC 39, lo dice la ACI 318, entonces lo dice el Reglamento Nacional de Edificaciones, eso se encuentra normalizado. Ingeniero, ¿por qué probeta pequeña 3 y por qué probeta grande 2? ¿Qué dicen ustedes? Pregunta. Mejor lo contesto porque si no me voy a alargar más el tema, porque las probetas pequeñas son mucho más sensibles y por eso necesitas tener una data más, por eso necesitas tener tres. ¿Correcto? Entonces, eso es el mercado actual. El mercado viene por la digitalización, viene por la prefabricación. Cada vez se pide concreto de resistencia más temprana. Cada vez se pide concretos con menor huella de carbono. Ingeniero, ¿qué es eso? Al fabricar cemento se genera una huella de carbono. Al fabricar concreto se genera otra huella de carbono. Al transportar el concreto se genera huella de carbono. Por ejemplo, ahora la mayoría de empresas de concreto premezclado en Lima, la más grande y líder del país, es Unicom. Unicom tiene casi toda su flota GNB, porque lo que están buscando es disminuir la huella de carbono. Si no vamos a países más avanzados como Canadá, te dice yo quiero un concreto 210 con 60% de huella de carbono. ¿Qué significa tener 60% de huella de carbono? Tener transporte, que tu mixer se vaya con GNB, que trabajes con un cemento adicionado, que por nada del mundo le vayas a meter un tipo 1 porque genera más huella de carbono, que trabajes con cementos adicionados tipo puzolánicos, por ejemplo, que trabajes con suplementos adicionados como por ejemplo fly ash o otros suplementos y encima que tenga aditivos de autorreparación para que tenga mayor durabilidad. Entonces, el futuro se viene en que los concretos se van a comenzar a medir de acuerdo a la cantidad de huella de carbono que emite cada producción de concreto. Y lo más reciente, por la rapidez y dinamismo, es el tener el control de calidad en tiempo real. Y eso lo vamos a ver. ¿Correcto? ¿Cómo es el ecosistema del control de calidad?
Bueno, todavía estamos en pañales, todavía estamos en la fase del laboratorio, y eso que todavía muchas obras carecemos de tener un laboratorio que tenga las certificaciones. Existen muchos ensayos no destructivos, porque eso es importante mencionarlo. Tuviste una probeta que te dio mala resistencia, hiciste las cosas mal, no asististe a la clase del CIACEP, en que un gordito te dijo que tienes que sacar tres probetas, tú sacaste una al final, sacaste una probeta, no la curaste bien, te fuiste a un laboratorio que no tenga las certificaciones o que no sea fiable, y tu 2 días a 28 días te dice, me dio 150 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué te va a decir la supervisión? ¿Qué te dice a ti la supervisión? ¿De muele? No, te dice diamantina, señor. ¿O no es así? Entonces, antes de llegar a la diamantina, existe una serie de ensayos no destructivos. ¿Cuál es el ensayo no destructivo que más conocen ustedes? Quiero escucharlos. No sé qué, no, esclerometría. Un punto muy importante, la esclerometría no te determina la resistencia, la compresión. La esclerometría no te da el dato de resistencia a la compresión. Pero no está, discúlpame, el esclerometría sí está en la norma técnica peruana, sí está en el ensayo. El ultrasonido, que es un ensayo que hago muchísimo, sí te determina la resistencia a la compresión. Entonces, vamos por parte. La esclerometría no es un ensayo hecho para determinar la resistencia a la compresión. Te determina qué, la homogeneidad del concreto. Y ingeniero, ¿y qué hago con la homogeneidad? En base a las tablas que existen, puedo correlacionar la homogeneidad del concreto con la resistencia, pero no es determinante. No es determinante. Te correlaciona, pero no te determina. Y tiene un porcentaje de asertividad del 85%. O sea, no es un dato claro. El ultrasonido, en cambio, sí. Yo hago mucho ensayo de ultrasonido ahora. No se imagina todos los problemas que hay de concreto. Entonces, gracias a Dios tengo chamba de ultrasonido. Y el ultrasonido, para poder entendernos, son dos sensores en las cuales entre sensor y sensor pasa un pulso electromagnético, y la rapidez de ese pulso te mide el grado de concentración o de densidad del concreto. Si ese pulso se demora más en pasar de un punto a otro punto, es porque el concreto está denso, y si está denso es porque había una buena hidratación del cemento, y si había bueno, y también un buen contenido de cemento. Entonces, si ha habido una buena concentración, su resistencia está bien. Entonces, es importante conocer esto. No se dejen que el supervisor le diga, ya me dio tu probeta, sí, me la has sacado uno, la has ensayado mal, la has curado mal, de frente diamantina. Ustedes saben lo peligroso que es estructuralmente hacer una diamantina. Y un punto muy importante, yo siempre les aconsejo a todos los concreteros, la diamantina es una moneda al aire. ¿Por qué, ingeniero? Yo soy concretero, yo hago aditivos para concreto. Yo me dedico a asesorar a empresas de concreto premezclado a que hagan el mejor concreto. Pero yo puedo hacer el mejor concreto del mundo, puedo hacer el mejor concreto del mundo, pero al momento, ¿cuánto es el costo? Ya, pues, Marcelino, eso ya después hablamos de negocios. Pero volviendo al tema, va a llegar el mejor concreto del mundo en su camión mixer, pero si la obra no está lista, si el encofrado todavía no lo termina, encima el camión mixer espera, y encima que ya esperó más de 40 o una hora, lo vacías y lo vibras mal. Y encima, lo que lo vibras mal, no lo curas. Y si tú le sacas una diamantina, ¿qué creen que te va a salir? ¿Bien o mal? Te va a salir mal, porque la diamantina te representa la suma de la calidad del concreto más la calidad de tu proceso constructivo. Y en el proceso constructivo, los concreteros no tenemos manejo, eso lo maneja la obra. Entonces, si sabemos que hemos vibrado mal, si sabemos que hemos curado deficientemente, si sabemos que ese mixer ha esperado más de 2 horas, sabemos que el resultado de la diamantina va a ser malo.
Entonces, hay que conocer eso. El resultado de un ensayo diamantino es la sumatoria de tu concreto, la calidad de tu concreto más la calidad de tu proceso constructivo. Entonces, proceso constructivo, como dice Marcelino, es muy importante. Entonces, para eso hay que tener una buena trazabilidad en cuánto llegó ese camión mixer, cuánto tiempo esperó, cuánto, si pasó el tiempo de garantía del concreto. Pregunta para todos, ¿cuánto es el tiempo de garantía del concreto? ¿En cuánto yo puedo garantizar el tiempo de garantía del concreto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto es el tiempo de garantía del tiempo? ¿Qué te garantiza el concreto tiempo vaciado? 1 hora y media, dice Manuel Cepo. 2 horas, dice Luis Enrique. 90 minutos, Digo, dicen por ahí. buena- buenas Eso lo noches. define la concretera. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Qué tal? Buenas noches. Es según el diseño de concreto. No, El gracias. eslan, y el eslan que uno Que uno va a pide. utilizar, ¿no? Sí, 2 horas y pero no, media. no, no, no es Bastante correcto. depende del eslan. No, no es correcto. 2 horas y media, ingeniero. 2,5 horas. En la norma técnica peruana, el ACTMC 39, te dice el concreto tiene un tiempo de vida útil de 2,5 horas para concretos sin aditivos. Para concretos con aditivos es hasta 3 horas. Ingeniero, ¿desde dónde tiene el tiempo de vida útil? Desde que haya entrado en contacto el cemento con el agua. Desde que haya entrado en contacto con el cemento con el agua, tú tienes 2 horas y media para transportar el concreto, colocar el concreto, vibrar el concreto y acabar el concreto. 2 horas y media para concretos sin aditivos, 3 horas para concretos con aditivos. Ingeniero, el de slang, pero si yo lo pido de 6 a 8 se mantiene más. Si lo pides de 6 a 8, lo pides de 10, lo pides autocompactante o lo pides seco, para todas esas versiones tienes 2 horas y media. Ingeniero, pero yo puedo hacer concreto y ponerle aditivos retardantes. Ese es mi negocio. Yo le puedo poner aditivos retardantes, mantensores. He tenido la oportunidad de transportar concreto desde Yanacocha hasta Conga a más de 6 horas. He tenido otra posibilidad de transportar concreto por 4 horas desde Ancón hasta Guarmey por más 6 horas. Pero ¿qué es lo que hacemos los concreteros o qué es lo que hacemos los aditiveros? Le ponemos aditivos que duermen el concreto, que evitan el proceso de hidratación del cemento. Duermen el concreto, nos ha pasado casos que dormimos el concreto, cuando llega al punto de las 6 horas lo volvemos a activar o lo dormimos de manera controlada por esos 6 horas para que después de las 6 horas se comience a activar. Entonces, ingeniero, pero si yo lo mando suelto, le echo mucha agua, no, baja la resistencia, te va a llegar suelto, te puede mantener por la temperatura ambiental, pero ya estás poniendo en peligro la hidratación del cemento y su resistencia. Pero ingeniero, yo me cubro, yo le puedo echar más cemento. Bueno, en el Perú se puede hacer de todo, le puedes echar más cemento, pero otra vez vas a tener picos que te sale uno más alto, uno más bajo. Entonces, el tiempo de vida útil, señores, 2,5 horas. Y eso no lo dice Edgar Saldaña, eso lo dice la norma. Eso lo manda la norma. Entonces, 2 horas y media para concretos sin aditivos, 3 horas para concretos con aditivos. César, se escucha entrecortado. Creo que no estaba hablando. Rosemary Cagua me dice, si el concreto ya inicia el fraguado en esas 2,5 horas, no cumple el edad requerido. No entiendo muy bien. Pero otro punto importante, y eso no lo dice Edgar Saldaña, esto lo dice la norma técnica peruana. Cuando un mixer llega a obra, cuando un mixer llega a obra y tú le has pedido, hagamos un ejemplo, de 4 a 6 pulgadas. De 4 a 6 pulgadas. El mixer llega a obra, desde que el señor chofer baja y te da la guía, por norma, tú tienes para hacer el ensayo máximo 30 minutos. Si llega a las 4, tú tienes que hacer el ensayo hasta las 4:30 para determinar si el slam que te ha llegado es el correcto o no. Si tú lo has pedido en 6 pulgadas y llegó a las 4 de la tarde, a las 4:15 hiciste el ensayo y te dio
2 pulgadas, el carro lo puede rechazar. Existe un procedimiento para rechazarlo, se tiene que hacer 3 veces el slam, pero ya eso lo vamos viendo con la profundización de la clase. Pero ¿qué pasa? Si llega el camión a las 4 y tú a las 5 de la tarde, 5:15, te acordaste que tenías que hacer que vaciar el concreto y quieres sacarle el cono de Abrams y decir cuánto es su slam, y te dio 2 pulgadas, el ministro te dice, me dio 2 pulgadas. Pero yo estaba esperando, ya tenía que sacarlo dentro de los 30 minutos. Entonces tú ya no lo puedes rechazar, no tienes la autoridad para poder decir, no, devuélvete con tu concreto. Ya es parte de tu responsabilidad. Entonces, para hacer los ensayos, uno tiene el tiempo de la llegada del camión, máximo 30 minutos. Correcto, ese dato le quería brindar. ¿Cómo estamos con tiempo? Uy, son las 9. Creo que teníamos un break o una ronda de preguntas. Le preguntamos al coordinador. Hola. A ver, 5 minutos de consulta, ingeniero. Está activo el audio de los participantes. Ya, excelente. Exxon dice, sigamos, Inge. Estoy que me emociono. O ya no me dé miedo. Muy interesante, ingeniero. Gracias, me dice. Ingeniero, buenas noches. Hola, Por Elvis, esta ¿cómo Elvis estás? Blanco. ¿Cómo estás, Ingeniero, una Elvis? consulta. Considerando que cada 50 metros cúbicos se moldean probetas o Ya, por tipo de material, y yo moldearía mi concreto y haría mis pruebas de control de calidad en el primer mixer, correcto. ¿ya? Para el segundo, tercero, cuarto, quinto, considerando que cada mixer trae 7 u 8 metros cúbicos, ¿qué controles tendría que hacer yo para asegurarme de que el concreto está OK para seguir vertiendo en la estructura que esté realizando el vaciado de concreto? Muy, muy buena tu pregunta, Elvis. Principalmente slam. El slam es el principal indicativo. Si el concreto te viene muy suelto, puede ser que se haya pasado el aditivo o se haya pasado el agua. Si se le haya pasado el agua, te va a bajar la resistencia. Segundo, temperatura. ¿Qué pasa? Los concreteros, hay concreteros buenos y hay concreteros malos. ¿A qué yo voy? Por ejemplo, yo mando a un concreto a una obra y en la obra dijeron, no, ya este carro no lo voy a aceptar, lo firma la guía, porque ya cerré mi estructura. El mixer regresa a planta cargado y ¿qué hace el concretero para no perder? Dice, tengo la obra de Elvis. ¿Sabes qué? Manda ese carro que nos han devuelto para ganar. Entonces, pero no se dan cuenta de algo, que el concreto, que con respecto pasa el tiempo, el proceso de hidratación del cemento se va llevando a cabo. Entonces va aumentando la temperatura. Va aumentando la temperatura. Entonces el camión llega y Elvis ha llevado la clase en el CIACEP. Agarra y le pone el termómetro. Y si le pone el termómetro y la temperatura pasa los, ¿cuántos grados deben ser? Los 35 grados, te vas a dar cuenta que ese concreto es puesto o te lo han puesto de otro lado. Entonces, dos ensayos esenciales, slam y temperatura. En algunos casos, dependiendo del cliente, también se saca contenido de aire. Pero eso, por ejemplo, para concretos que te piden en altura para los ciclos de congelación y de hielo. Entonces, es importante saber. Justo dicho la pregunta, ¿cuánto es la temperatura máxima del concreto? ¿32 o 35? Hay toda una discusión, no se imaginan la chamba que me da eso. La temperatura máxima, a ver, vamos a hablar primero de temperaturas mínimas. La temperatura mínima del concreto son 5 grados centígrados, pero va a depender de la estructura. Si tú quieres vaciar columnas y vigas, la temperatura mínima es 11 grados. Yo he tenido la oportunidad de ser el jefe de control de calidad en Chinalco, no sé si ustedes conocen por ahí, que es Morococha para adentro, 4.800 metros sobre el nivel del mar. Obviamente 50 kilos más flaco, porque no llegaba por ahí. Y ahí lo que teníamos que hacer es calentar el agua, trabajar con cemento fresco, tapar los agregados. Pero sí, ¿qué pasaba? Si teníamos una falla de todo ese proceso, no calentábamos el agua, y es que el concreto estaba en 5 grados para columnas, ese concreto se iba a congelar y nos iba a fraguar. Hemos tenido problemas en los cuales no fraguaba el concreto. Y si nos vamos al otro extremo, en los climas cálidos, la antigua norma te decía que la temperatura era máxima 32 grados centígrados. La nueva norma
te dice que para concretos en climas cálidos, la temperatura máxima es 35 grados centígrados. Entonces, eso es importante. Saber que viene el camión, le pongo el termómetro y me dio 35, va a pasar. Me dio 38, señor, llévese su concreto. ¿Por qué? Porque ya el proceso el proceso de hidratación ya se está barrando, ya se está haciendo. ¿Y qué va a hacer el mixero para salvar el concreto? Le va a meter su chiqui de agua. Estos camiones mixer, ustedes ven que viene con un tanque en la parte superior, al costado de la cabina. Ese tanque de agua tienen todos los camiones mixer y sirven para lavar el trompo. Es decir, hay una conexión que va de frente al trompo y que el mixero, inclusive desde su cabina, lo puede abrir para conservar su trompo. ¿Para qué se hizo ese tanque? Para que una vez que bote el concreto, el mixero al momento que regrese a su planta, le vaya echando el agua y la pasta de cemento no se le quede hidratándose en el trompo. Entonces, existen mixeros que lo utilizan a mal y le echan agua porque sabe que el ingeniero Johnny le va a pedir un slam, pero no sabe que el ingeniero Elvis le va a decir te sacó el slam y te sacó temperatura. Entonces, ese punto es importante. Ingeniero, Eh, disculpe, una sí, consulta más. ¿Eso está normado, lo de la temperatura y del slam para todos los mixer? Esa sí, sí, es una pregunta. Y otra pregunta es cuando ya el tiempo de garantía del concreto o la vida útil inicial, hablemos de 2,5 horas o de 3 horas para concretos con aditivo, pasado ese tiempo, aplica un retemplado, ¿correcto? Del concreto. correcto. Eso desearía, por favor, que nos explique bajo qué condiciones se hacen el retemplado, porque hay algunos que solamente utilizan aditivo y en Y otros otra que utilizan ocasión agua. utilizan agua y aditivo. Correcto. Para el caso, a ver, vamos por partes. Tu pregunta, voy atrás hacia adelante. ¿Qué es el proceso de retemplado? El proceso de retemplado es el proceso que se encuentra normalizado y en la cual se le puede decir al camión que se encuentra observado por slang, no por temperatura, se le puede vertir agua o se le puede vertir aditivo. Y eso se encuentra normalizado para regresar a su slang original. ¿Correcto? Pero la cantidad de agua y la cantidad de aditivo y el tipo de aditivo, la norma no te dice. La norma no te dice, mira, tienes que echarle 50 o 100 o 200 o tienes que echarle el aditivo Zika. La norma no te puede decir eso, porque no puede poner marcas. Entonces, ese procedimiento de retemplado lo da la empresa que suministra el concreto. No me voy muy lejanos. Por ejemplo, Cemento Pacasmayo tiene un procedimiento en la cual te dice, miren señores, si usted quiere retemplar, la cantidad máxima de agua que debe utilizar son 10 litros por metro cúbico, es decir, para un camión de 8 cubos, 80 litros. ¿Por qué ellos han determinado esa cantidad? Porque saben que si le echan 10 litros por metro cúbico, no altera la relación agua-cemento de manera significativa, se encuentra dentro de su rango de diseño. Entonces, para eso es muy importante saber el diseño, saber el factor de seguridad. Unicom, por ejemplo, te dice, el proceso de retemplado se tiene que realizar con tal aditivo, plastificante puro sin retardo de fragua y debe vaciarse medio litro por metro cúbico. Entonces, esa determinación de las cantidades lo determina la empresa hormigonera. Y eso se debe pedir antes de hacer el suministro de concreto, porque ellos se tienen que poner en papel eso. Ingeniero, y el proceso de retemplado es seguro, es muy complejo. Es muy complejo, porque, por ejemplo, le doy un ejemplo muy rápido. Tú estás vaciando, te mandaron 8 cubos, o 10 cubos, o ahora hay camiones hasta 14 cubos, o 15 cubos, 12 cubos, y ya vaciaste. Pero tuviste un problema, no sé, se movió la bomba, se malogró la bomba, tantas cosas que pueden pasar, y ya vaciaste una parte, y ya se te secó el concreto. Entonces, ¿cómo determinas cuántos cubos hay adentro? ¿Qué va a hacer el mixero? Se va a subir a su mixer o el bombero y te va a decir, ingeniero, quedan 8 cubos. Pero esa determinación de lo que queda es muy subjetiva.
Ingeniero, yo tengo mucha experiencia y acá quedan 8 cubos. Si tú agregas aditivo para 8 cubos, pero en realidad tuviste 6 o en realidad tuviste 10, puedes tener algún problema. Si le agregas agua, como tú dijiste, 10 cubos por 10 litros por metro cúbico y no tienes 8, tienes 6, le estás sobre excediendo el agua y puedes alterar significativamente la resistencia. Entonces, eso es lo que yo siempre lo dejo sobre la mesa, sobre el proceso de retemplado, que eso de ella ya es muy subjetivo y va a depender mucho de la experiencia. ¿Cuál era tu primera pregunta, Elvis? Me extendí con la pregunta del retemplado. Se me fue la primera pregunta. ¿Cuál es la norma que indica que regula la calidad del concreto? La norma técnica peruana 339.114, la última, la versión del Norma tres. 2024. Ingeniero, le consultaba sobre ¿está normalizado acerca de los mixer que hay que sacar temperatura de concreto y el slam? La norma técnica peruana y el reglamento te dice que tú puedes sacar de manera aleatoria a los camiones el asentamiento, la temperatura y la resistencia a la compresión lo puedes sacar cada 50 metros cúbicos. No te dice tienes que sacar de manera obligatoria cada mixer, no, te dice de manera aleatoria o de acuerdo a su comportamiento. Ahí deja como un acápite para que tú le puedas sacar a todos los mixers. Entonces, no te dice de manera específica que a todos los mixers tienes que hacer, lo deja al criterio ya de cada persona. Porque a veces, si eso se pone de manera normativa, a veces también hace el proceso demasiado lento. Sacar el cono a cada mixer es un poco más complejo y te demoraría todo el proceso. Ingeniero, ¿cómo me doy cuenta que llegó el correcto el volumen? Eso es todo un proceso. El gran problema es que existe un ensayo que se llama el ensayo de rendimiento. El ensayo de rendimiento, bueno, a ver, vamos por partes. La mejor forma de darte cuenta que el volumen es pesando el mixer cargado y pesando el mixer vacío. Yo les cuento que ahora existen muchas empresas chinas en Perú. Seguro las han escuchado, Sinohydro, están haciendo hospitales por todo el Perú. Los chinos son las personas más desconfiadas que me han tocado. Y lo primero que hacen en su obra es poner balanzas. Porque me dicen, en el Perú mucho estafan. Entonces, en el Perú entra el camión cargado y sale, y al momento de descargar pasa la balanza, eso le da de manera exacta el volumen en base al peso unitario y al diseño que tú le has entregado. ¿Cómo saber en una obra más pequeña? Es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Existen ensayos como ensayos de rendimiento, en la cual tienes que tener una balanza, tienes que tener tú una especie de olla, hacer el ensayo y ver si lo que te están dando, de acuerdo a su diseño, ellos tienen que dar, el concretero tiene que darte el diseño en peso 2380, 2450, el peso unitario, y en base a su peso, decirte si está bien o está mal, pero es más complejo y es más difícil de determinar. Ese es un cuello de botella que tenemos todo lo que nos abastecen de concreto y todos los concreteros son con respecto al volumen. Y no se imagina lo que se hace con el tema de los volúmenes. Yanina, ¿cómo clasifico la muestra sacada si se realizó vaciado de diferentes estructuras y no pasó los 50 metros cúbicos? Si tú tienes 20 cubos de una viga y tienes 30 cubos de otra viga y los dos, y a los dos tienes que sacar concretos, es decir, por tipo de estructura. Si son estructuras que son parte de un cuello de botella dentro de tu proceso constructivo, pones tu 210 en vigas y tu 210 en columnas. Eso ya depende del criterio de obra y por estructura. Bueno, creo que nos vamos al break de 5 minutitos. Bueno, señores, entonces eso es el ecosistema de calidad. Todavía estamos en la fase laboratorio, ensayos no destructivos, que se nos viene en el futuro los sensores, se nos viene la plataforma de inteligencia artificial en la cual proyectemos, por ejemplo, las resistencias y tengamos un mayor panorama. El nuevo paradigma del control de calidad deja de ser reactivo, porque nosotros esperamos que la probeta se rompa 28 días para recién reaccionar en ver qué hacemos. Si no llegó a su resistencia, estamos llorando. Si llegó a su resistencia, estamos felices. Pero si no llegó a su resistencia, nos metimos en un gran problema. Entonces, antes era determinar la resistencia bajo solamente los ensayos destructivos. Ahora podemos monitorear de manera continua de acuerdo a su temperatura y su madurez. Recuerden ese término, madurez del concreto y la resistencia real. Entonces, eso nos permite ver exactamente en qué estado se encuentra.
Normalmente siempre veíamos el control destructivo, los ensayos no destructivos, los sensores, y lo que nos permite llegar es a hacer una verificación post ejecución, evaluaciones intermedias y comparativas, información continua y automática. No vamos a tener que estar llevando la probeta, sino nos va a llegar de manera continua si le ponemos los sensores internos y vamos a ver cómo está la resistencia de ese determinado elemento. Pero antes de poder saber eso, vamos a hablar un poquito de estadística. Ingeniero, qué aburrido estadística. Sin esto no podemos hacer mucho. El concreto, señores, es un material variable. Ingeniero, pero yo compro el mismo cemento, la misma ferretería, incluido, el mismo tipo de cemento, tiene un grado de variación. Pero ¿cuáles son los materiales constituyentes que más variación tienen? ¿Qué dicen ustedes? ¿El cemento tiene variación? Bueno, ingeniero, dependiendo, yo compro cemento que no es bueno, va a tener problema de variación. Pero ¿qué pasa si tenemos mala arena, cambios en la humedad de la piedra? Entonces, esos dos efectos ya comienzan a trabajar sobre el grado de variabilidad del concreto. Entonces, el concreto, el tipo de producción del cemento es muy importante. La producción de cemento, dependiendo del tipo de empresa, no le quiero hacer cherry a nadie, pero el cemento se produce en volúmenes muy grandes, en toneladas de toneladas. Ahí, justo la semana pasada estuve en Yura visitando su planta de cemento. Un sistema de control, por ahí tengo una foto, lo subí, el sistema de control de su planta espectacular. Y la cantidad de toneladas que produce en un solo batch es bastante. Entonces, el cemento puede tener variación, no le digo que no, pero es menor. ¿Dónde existe más variación? Agua, arena, piedra y los aditivos. Eh, entonces, todo eso afecta al resultado final y por eso es importante la estadística. Sin estadística, los resultados de resistencia se interpretan de forma subjetiva. La estadística permite cuantificar un parámetro muy importante, el nivel de confiabilidad del concreto. ¿Se acuerdan ustedes los límites de control? Cuando ponemos las tablas, decimos, mira, mi 210 debe llegar máximo en 240 kilos de cemento. Disculpe, 240 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué pasa si ha llegado a 280? Tuvimos un problema en la planta de producción, se nos pasó el cemento. ¿Qué pasa si nos da menos? Nos dio 180. ¿Qué pasó? El cemento vino de mala calidad, quizás se hidrató, quizás no, la balanza no pesó bien y pesó menos. Entonces, para eso es importante tener un control estadístico en base a los límites de control que nosotros mismos debemos establecer. Y para poder establecer, debemos conocer cuáles son las principales fuentes de variación del concreto. Por ejemplo, una gran fuente de variación es la humedad de los agregados. Existen algunas plantas de concreto, que no son todas, que tienen un software y que uno va y le saca la humedad de la piedra, le saca la humedad de la arena, lo ingresa en el sistema y automáticamente, debido a esa cantidad de humedad de la arena y de la piedra, se corrige el contenido de agua. Existen otras plantas que inclusive ese control de humedad se encuentran en las tolvas, tienen sensores de humedad. Entonces, conforme va cayendo, vas viendo, pero existen otras plantas que no tienen nada de esos controles, además, ni siquiera le sacan humedad. Pero si un día llovió, el concreto está húmedo, esa humedad, si yo no la regulo en mi sistema o en mi Excel, lo que hago es aportar más agua. Y si aporto más agua, disminuyo la resistencia y aumento la relación agua-cemento. Entonces, por eso hablamos mucho de la variabilidad del concreto. Una principal fuente es la humedad, la absorción y la granulometría de los agregados. ¿Quién me define la granulometría? ¿Qué es la granulometría de los agregados? ¿Por qué es importante la granulometría de los agregados? Estamos contra el tiempo, voy a correr un poquito porque creo que me he ido en flor la mañana. En la primera parte, la granulometría es la distribución volumétrica de los tamaños de las partículas de los agregados. Y hacemos para tener una arena limpia. No, 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 no. La arena limpia es otro proceso. La granulometría solamente te mide la distribución volumétrica del tamaño de la partícula de los agregados y te determina
un coeficiente que es muy importante, el módulo de fineza, que es más, tiene una fórmula que es la sumatoria de las más, de lo retenido de la malla hasta la malla 100 entre 100, por ejemplo. Y te determina un coeficiente que inclusive es adimensional, no tiene. ¿Ustedes saben cuáles son los límites del módulo de fineza de una arena? Por ejemplo, la arena tiene módulo de fineza cuando viene desde 2.1 hasta 3.1. Ese es el módulo de fineza de la arena o los límites del módulo de fineza de la arena que se determinan en el ensayo de granulometría. Haces el ensayo de granulometría, haces todo tu tamizado, sacas tus cálculos y determinas el módulo de fineza de la arena. Hay oportunidades que la arena te viene con un módulo de fineza de 3.1 y hay oportunidades que te viene con 2.5, 2.4. ¿Qué significa eso? Que su módulo de fineza de la arena sea 3.1. ¿Qué significa, señores? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué significa que el módulo de fineza de la arena sea alto? Cuando el módulo de arena gruesa es correcto, cuando el módulo de fineza de la arena está pegado hacia el extremo superior, está llegando con una arena más gruesa. Si está entrando hacia abajo, 2.5, 2.4, 2.3, tu arena es muy fina. ¿Qué pasa cuando tu arena es muy fina? Vas a tener menos cantidad de partículas en tu mezcla y te va a absorber más agua. ¿Qué pasa cuando tu arena es muy gruesa? Tu concreto te puede salir mucho más pedregoso y puedes tener una serie de problemas. Entonces, y no solamente la humedad, la absorción te afecta la variabilidad del agregado, la variabilidad del concreto, sino también el módulo de fineza. El módulo de fineza. Por ahí me decían la cantidad de suciedad de la arena, ahí eso se define como, por ejemplo, la malla 200. La malla 200 es otra cosa. Eso no se determina con la granulometría. Es un ensayo que se llama el ensayo de lavado por malla 200. ¿Qué te determina la malla 200? La cantidad de finos que tiene una arena. ¿Qué son los finos? Arcillas, coloides. Las arcillas inclusive se subclasifican en mormollonita y una serie de arcillas. Entre más arcillas tiene tu arena, vas a tener tu mayor problemas, por ejemplo, de que se seque el concreto. Pero no solamente tienes el problema de que se seque el concreto rápidamente, porque las arcillas se aglomeran y hacen que el concreto se seque, sino que vas a tener problemas de durabilidad, porque después de un tiempo esas arcillas que están en el concreto absorben la humedad y cuando absorban la humedad se van a expander y cuando se expanden se van a generar fisuras. Por eso la norma técnica peruana ofrece límites de la cantidad de arcillas. Y uno de los grandes problemas es que en el Perú los límites están muy abajos. ¿Quién me dice el límite de la malla 200? Entonces, ¿qué estamos haciendo los expertos en concreto y especialmente los químicos que le estamos poniendo a los aditivos que entran al concreto, unos componentes químicos que se llaman inhibidores de arcilla? Si yo tengo, ingeniero, me tocó hacer un trabajo, no sé, pues en un punto y tengo que hacer concreto y la única arena que tengo es una arena sucia que tiene mucha malla 200 y traer arena de otro pueblo me sale carísimo. Pasa esos casos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos unos químicos que lo que hacen es que la arcilla no se conglomere, sino disperse las arcillas y no tengan esos problemas. Bueno, entonces, el cambio de rendimiento de los aditivos, a veces los aditivos comienzan a variar, eso también es importante. La variación en el tiempo de mezclado o carga del mixer. ¿Cuántas revoluciones por minuto tiene que tener el mixer? ¿Cuántas revoluciones por minuto tiene que tener el mixer? ¿Qué dicen ustedes? Se los dejo como tarea. Existen mixer que baten mucho más rápido y mixer que baten mucho más lento. Entonces, si un mixer bate mucho más lento, gira mucho más lento, su proceso de homogenización del concreto es mucho más lento. ¿Y por qué les comento todo esto? Porque existen muchas plantas que no tienen mezcladora. ¿Qué significa? Que dentro del camión mixer entra la piedra, entra la arena, entra el cemento, pero todo por separado.
Obviamente que hay una serie de pasos que debe pasar. Primero entrar el agua, pero después entrar la piedra, después entrar la arena, después entrar el cemento, después entrar el último el agua con los aditivos. Pero es decir, toda una secuencia. Pero al final los insumos entran por separados. Y el proceso de homogenización y mezclado se realiza en el camión mixer. Existen otras plantas que tienen mezclador. Es decir, antes de que entre el camión mixer, entran a un componente y que lo comienza a mezclar y después ya lo bota mezclado al concreto. Pero el 95% de las plantas de Perú trabajan con el mezclado en el camión mixer. Entonces, si trabajan con el mezclado en el camión mixer y tienes un mixer que a la justa gira, no te va a asegurar una buena homogenización y la calidad se te va a caer. También sucede que gira muy bien, ingeniero, gira muy bien, gira, que se ve espectacular. Pero si uno revisa las paletas, internamente ese trompo tiene un helicoidal. Y en el helicoidal tiene algunos retenedores que te ayudan justamente a tener dos tipos de mezcla. La mezcla por abrasión o por contacto directo y la mezcla por impulso. Ahí me voy a ir, tengo toda una teoría, tengo todo un estudio acerca del tema de los mezclados de los mixer, pero no me quiero aventar. Entonces, hay una influencia directa del proceso de homogenización en el camión mixer. Si no se homogeniza bien, yo me fui a sacar mis probetas de acuerdo a lo que me dijo el ingeniero Saldaña, y le saqué mis probetas, pero me dieron bajo, y eso fue en gran parte por el tema del que no se homogenizó bien. Y me dice, no, pero mira, entró mi cemento bien, entró mi piedra bien, entró todo bien, mi planta se cargó bien. Sí, pero existen, por ejemplo, existen algunas empresas que les piden a las concreteras, bríndame la prueba de homogeneidad de tus camiones. Porque todos los camiones no tienen el mismo giro, todos los camiones no son de la misma marca, no tienen las mismas paletas, y eso influye en la resistencia. ¿Correcto? Las fluctuaciones en la cantidad de agua añadida en obra, el mixero le echa agua para que rápido lo bombeen, porque el maestro le dijo, suéltalo, suéltalo, no pasa nada, no vamos, la clásica de los peruanos, no, ¿tú vas a vivir aquí? No, entonces suéltalo más para poder avanzar la chamba. Entonces, esa también hace que exista una variación. En Percy Carreras, en mi obra, producimos concreto. Sí, pues, aditivo para retardar el tiempo de fraguar el concreto en distancia mayor de traslados, es correcto. En un equipo CarMix, yo justamente di una charla para la gente de CarMix. El CarMix es una empresa italiana que se llama Metal Galante y sus CarMix tienen un muy buen sistema de mezclado. Las paletas, las revoluciones de los CarMix son muy buenos. Y ahora que existen CarMix que tú le pones el diseño y el diseño inclusive por batch y tú vas cargando y te va pesando eso. Yo di una conferencia en Cusco y en Panamá para toda la gente de CarMix, justamente sobre el control de calidad. Correcto, no se me escapa de una conversación, creo que no. Entonces, esos son las principales fuentes de 2 a 6 revoluciones por minuto. No, son de 14 a 16 revoluciones por minuto que tiene que tener el camión mixer. De 14 a 19 revoluciones por minuto que debe tener el camión mixer. La arena 3%, no, la arena es 5% de malla para arena triturada, para arena chancada y 7 para arena natural, si no me recuerdo. Y la variabilidad de los errores humanos y diferencia de procedimiento entre operadores. A veces los operadores de la planta cambian y no saben ni cómo cargar. También existen, como se acuerdan que le decía, a veces perdemos rápido el asentamiento porque el transporte no lo mezcló bien, no se le echó el aditivo. Tiempo de espera antes del partido. A veces le sacamos le sacamos la estructura, llegó bien, le sacamos las probetas, se cumple, pero hacemos el ensayo en la estructura y vemos que nos dio baja de resistencia, porque ese mixer esperó, se le echó agua para que pueda vaciar, entonces eso hace que tenga una variabilidad. Exposiciones al sol o viento que acelera el fraguado, cuando curado diferente entre probetas y elemento estructural y el vibrado insuficiente o excesivo. Todas esas son las variables que afectan la calidad final del concreto. Y por más que intentemos controlar, siempre hace que el concreto tenga este grado de variación. Por eso nunca tú calculas tu concreto, haces tu diseño espectacular y te dice, me debe dar 240, pero a veces te da 235, 248, 250, porque justamente tienes todas estas variaciones o todas estas variables que te hacen que tengas este tipo de problemas. ¿Qué variables existen en el laboratorio? Porque me dice, ingeniero, yo me encargué que mi planta esté bien, que todo esté bien, pero entre probetas me dan diferentes resultados. Entonces,
Existe la preparación inadecuada de probetas, no se alinearon bien, no se compactaron bien, no se chusearon bien. Las cámaras de curado, no la curé bien mi probeta, diferencias entre las máquinas de ensayo y calibración, no calibré bien mi máquina, el personal con diferentes niveles de experiencia. Una vez un técnico agarra una, mañana viene otro técnico y agarra otra. Por ejemplo, yo en nuestro laboratorio lo que tenemos es, tenemos dos personales que se encargan exactamente de agarrar una prensa cada uno y ellos conocen su prensa, no me cambian la prensa y todo el día están rompe, 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 porque así quitamos la variabilidad del conocimiento técnico de la persona que se encarga de ensayar. Si mañana agarra una persona la prensa, después otra persona y después otra persona, aunque no crean, la velocidad del ensayo y el procedimiento de ensayo influye directamente en la resistencia. Y bueno, los ensayos multilaboratorios. Me dice, ingeniero, ¿cuánto pesa un metro cúbico? Va a depender del tipo de concreto, pero el concreto más vendido, el 210, pesa de 2.250 hasta 2.400. Ingeniero, ¿por qué existe esa variación y ese rango? Dependiendo del peso de los agregados, especialmente la piedra, el peso de la arena y la utilización de aditivos. Por eso se ofrece ese rango más o menos. ¿Cuánto es lo normal? 2.350, 2.320 kilos por metro cúbico es lo que debe pesar un concreto. Ingeniero, para hacer los ensayos de tercer día, ¿se puede romper sacando la pose del curado o un día antes debe secarse? Muy buena tu pregunta. Para hacer el ensayo a los 3 días, tú lo tienes que sacar. No se saca con un día de anticipación, se saca con 2 o 3 horas de anticipación. Esperas que la humedad disminuya. Si la humedad no disminuye porque estás en una zona helada, lo que puedes hacer es poner un ventilador para que justamente ayude en ese proceso de poder secar el concreto, secar la probeta, pero se tiene que sacar 3 a 4 horas antes de realizar el ensayo. Ingeniero, ¿y qué pasa si el ensayo de la probeta la hago húmeda? ¿Qué piensan ustedes que puede suceder? Ingeniero, por rato se escucha bajito, creo que ya estoy cansado, que creo que me estoy poniendo afónico. Voy a tomar un poquito de agüita. Si se hace la probeta húmeda, te va a dar menos resistencia. Menos resistencia. Inclusive, Inclusive, que es más duro, la probeta altera el resultado. Oh, perdón, no te preocupes. Inclusive, por ejemplo, hay técnicos que son más mañosos, dicen, por favor, quiero que pase mi probeta. Entonces agarra el técnico, hace que la velocidad sea lo más rápido posible porque se puede regular la velocidad de la probeta y tú ves que la probeta explota. Suena fuerte, explota la probeta. Entonces, si tú lo haces rápido, puedes ayudar unos cuantos kilogramos por centímetro cuadrado en poder subir la resistencia. Por eso la norma de ensayo de resistencia te da tiempos, te da velocidades, te dice la velocidad de ensayo tiene que ser de 0,14 a 0,34 megapascales por segundo, lo que se traduce como mínimo un minuto, máximo 2 minutos para realizar el ensayo. Si lo haces menos de un minuto, es porque has puesto toda la velocidad, has hecho que explote la probeta por ganar algunos kilos. Entonces, inclusive los laboratorios acreditados se encargan justamente de respetar los tiempos, que eso es muy importante. Los laboratorios acreditados en ensayo de resistencia tienen las máquinas automáticas. ¿Qué son las máquinas automáticas? Las máquinas automáticas son aquellas en las cuales tú no intervienes en la velocidad. Yo tengo una prensa automática que lo que hace es mete solamente la probeta, presionas on y plus, solo se rompe con la velocidad que tú has programado, que debe ser de acuerdo a norma, se rompe, llega a su resistencia máxima y solo se abre. No hace mayor intervención. Entonces, la idea es que podamos contar con ese tipo de máquinas para disminuir el grado de variabilidad en el resultado del ensayo de resistencia a la compresión. ¿Correcto? La desviación estándar, existen dos variables en el concreto que se debe medir. Desviación estándar y el coeficiente de variación. Recuerden esos términos. Señores, ¿qué es la desviación estándar? Estadística, nivel 1. ¿Qué es la desviación estándar? Es el grado de dispersión entre los datos. ¿Qué es el coeficiente de variación? Es la división entre la desviación estándar con respecto al promedio. ¿Qué significa? El grado de dispersión de los datos con un promedio.
Entonces puedes tener buena desviación estándar, pero mala coeficiente de variación. Entonces esos dos datos tú los tienes que analizar estadísticamente. En el curso, acá me comprometo con Daniel, yo le voy a brindar un Excel muy pedagógico en las cuales ustedes puedan llevar y puedan ingresar su data y les va a botar la desviación estándar. Inclusive el ACI, de acuerdo a tu grado de desviación estándar, te dice, mire señores, usted tiene una buena desviación estándar, esto está controlado bien, usted tiene una pésima, también te puede decir, porque estás haciendo algo mal. Entonces, eso sí es importante. Ingeniero, me ha tocado supervisores que quieren que la probeta se estén curado solo con el membranil y que no el curado sumergido con el agua. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Le dice que lleve un curso en CIACEP. ¿Qué es lo que pasa? Roberto, tu comunicación es muy importante. El Reglamento Nacional de Edificaciones de los años 2000, en realidad desde los años 80 hasta el 2000, decía algo, que las probetas deberían ser curadas con el mismo sistema que tú has curado tu estructura. Inclusive, ¿qué decía el reglamento nacional anterior? Que las probetas debes curarlas al costado de tu estructura. ¿Qué significaba? Vaciabas una columna, le sacabas sus probetas con el mismo curador, membranil y todo eso, curaba las probetas y ponía las probetas al costado de tu columna. Así era antes, así lo hacía mi abuelo, así lo hacía mi padre. Eso ha cambiado. ¿Y cuál es la lógica que lo ha cambiado? Que existe toda una variedad de curadores y que eso hace que exista mayor variabilidad. Por eso la norma en los 2000 quitó todo eso. Dijo, no existe la posibilidad de que cures la probeta con curador químico. No existe la posibilidad. Lo tienes que curar con agua. Pero eso sí, bajo dos sistemas. Sumergirlo en la poza de curado. Para eso el agua tiene que tener una temperatura de 23 más menos 2 grados, 21 máximo 25, o discúlpame, 21 más menos 2. Tiene que tener cal, 2 gramos o 3 gramos de cal por litro, y tiene que tener controles de impurezas orgánicas, y no habla nada del pH, pero bueno, yo siempre le sacamos el pH, que tienen que medir. O lo puedes hacer con cuartos de humedad, que significa que lo metas en un cuarto herméticamente cerrado y le proyectes humedad y que tu humedad relativa mínimo sea 90%. Yo personalmente prefiero sumergirlos en poza porque con eso lo tengo un control de humedad de más del 100%, están metidos sobre agua. Entonces, ya la supervisión tiene que cambiar esos términos y el nuevo reglamento, las nuevas normas técnicas peruanas, las normas ACTM, te dicen que las probetas tienen que ser curadas con agua, con poza o con cuarto de humedad. No pueden ser curados con membranil. La lógica, como te dice, es que ahora existen muchas empresas de aditivos, una de las mías. Yo saco, por ejemplo, un producto, mi empresa se llama Quincha, que se llama Quincha Membrana Blanco. Yo te voy a decir que es el mejor, pero mañana viene Chema y te va a decir que es el mejor, y mañana viene otra empresa y te va a decir que es el mejor, pero te puedo apostar que entre los tres productos existen variaciones. Entonces, la variación del producto hace que tengas una variable más que te altere tus resistencias y tu producto final, tu resultado final. Entonces, no tiene lógica seguir haciendo eso. ¿Correcto? Ingeniero, yo rompí mi probeta mojada, salía de la poza, ¿eso es correcto? No, no es correcto. Debes dejarla que se seque. Ingeniero, ¿cuánto tiempo que tienes que dejarlo que se seque? No existe un tiempo, no existe con una fórmula mágica de decirte 2.5 horas. Vas a depender netamente de la experiencia y de ver el cambio de coloración para poder hacer el sello, hacer el ensayo. Ya me estoy quedando medio afónico, discúlpeme. Ingeniero, la planta sucurada bajo agua durante 28 días para alcanzar su resistencia máxima, pero en campo la estructura no esté expuesta a agua durante las 24 horas. ¿Cómo espero te lo juro que es toda una discusión lo que me están preguntando. No logro, voy a abrir más, ¿ya? Eh, ¿Cómo espero que alcance la misma resistencia en laboratorio y en campo? Normalmente no se alcanza la misma resistencia, siempre existe rango de variaciones, como te digo, los procesos de vibración, los procesos de curado, son que te afectan directamente, por eso le decía, ojo con las diamantinas es el proceso de calidad del concreto más el proceso de la calidad del proceso constructivo. Pero ¿qué es lo que hacemos con el curado? ¿Por qué sacamos probetas si al final no me va a dar igual?
¿Por qué sacamos probetas? Porque necesitamos tener un control estadístico y un control normativo. La norma manda eso. Y como la norma manda eso, hace que todo, es decir, a nivel mundial se puedan homologar, pero siempre va a existir una variación. Por eso recuerda que todos los concretos tienen factor de seguridad. Ya, y estoy corto de tiempo, quería que me voy a correr un ratito para ensayarles cómo podemos saber exactamente, en base a la pregunta que nos han hecho, cuánto es la resistencia a la compresión de la estructura. De la estructura existen estos ensayos. El ensayo no destructivo, voy a adelantarme un poquito, por ejemplo, que yo iba a hablar del ultrasonido, de todo un poco, me quiero adelantar a enseñarles este ensayo. Por si acaso yo no lo vendo, tengo muy buenos amigos que venden esto acá en Perú, ya se utiliza. Es un sensor que se llama el Smart 2 Rock. ¿En qué consiste este sensor? Ponemos un sensor inalámbrico, y metemos un aparatito dentro del concreto, vamos a vaciar una columna, ese aparatito lo ponemos en el fierro, vaciamos el concreto y este aparatito nos va a mandar una señal en la cual puede determinar la resistencia en base al calor de hidratación del cemento y a la temperatura. Mide la temperatura con una precisión que te puede determinar el grado de madurez del concreto y por ende su resistencia. Como le decía, la probeta a veces no representan, no es tan representativo, tienen un porcentaje de error. Espérense, quiero enseñarles acá el video. No le quiero hacer el cherry, yo no vendo, más bien yo compro estos sensores un montón, pero para que tengan una idea, así es el sensor, y el sensor se conecta a tu celular. Es muy fácil, ahí bajas un app, lo conectas, pones el número, y lo que haces es que después, por ejemplo, ahí lo codifican, estructura, columna uno, eje tanto, y tú esa codificación lo pones en tu celular, pones un montón, por ejemplo, en el caso del techo, pones de la serie de sensores, vacías el concreto encima del sensor. Obviamente que ese sensor se pierde, aunque a veces he encontrado un pata picando ahí para que lo saque y ya no tiene razón, y a tu celular te llega exactamente en tiempo real el concreto. ¿Qué significa? Yo le vacío a las 10 de la mañana, yo al día siguiente, a las 10 más 10 de la mañana del día siguiente, yo ya puedo saber cuánto va de resistencia, y puedo saber también a las 48 horas, y también puedo saber a las 72 horas, y puedo saber hasta las 75, 85, 25. Es decir, a horas mucho más exactas sin estar sacando probetas. Usted sabe la cantidad de probetas que serían a los 2 días, 3 días, 7 días, 28 días, 14 días, montón de probetas. Entonces, eso te brinda mucho más mucho más datos. Y este ensayo se encuentra, como ustedes pueden ver, normalizado. Por acá está, discúlpeme, pasar el video. Hay norma técnica peruana para el ensayo de madurez, de la determinación de la resistencia con madurez, la norma ACTMC 1074 y las normas ACI, el código del ACI. Todo eso te normaliza y tú puedes ver en tiempo real justamente la resistencia a la compresión. Eso es la empresa que le vende, le estoy haciendo un cherry a mi amigo José Luis Zúñiga, que es justamente el que se encarga de vender este tipo de aparatos. Entonces, ¿qué te determina? La temperatura y su correlación directa para hacer su ensayo de resistencia. Y eso inclusive, porque creo que tengo más fotos, te permite, claro, inclusive hay una plataforma que ya hablaremos la próxima vez. Acá se ve, este es el tipo de sensor, son estos cuadraditos, vienen con un cablecito y como ven una termocupla, un sensor en la parte inicial, y eso se ingresa dentro del concreto, eso se pierde, le digo, eso es pérdida. No está muy caro, está $120 cada uno, te ahorras un montón de problemas y tienes el tiempo real. Miren, ingeniero, el gran problema si los supervisores todavía te le echan membranil a la probeta, ¿no van a creer en eso? Sí, pues es difícil, pero ese es el tipo de paradigmas que debemos de encargarnos de nosotros suplir. Para eso están ese tipo de cursos. Si nosotros no somos los abanderados en poder llevar ese tipo de tecnologías, vamos a dejar que la mayoría de supervisores, la mayoría de ingenieros, sigamos pensando en que debemos sacar una probeta a cada mixer o echar membranil al concreto.
Entonces, justamente esa es parte de la rotura de paradigmas que quiero que vayan perdiendo, que vayan cambiando, que vayamos cambiando todos y que vayamos aprendiendo las nuevas tecnologías. Correcto, señores, son las 9:50. ¿Le parece para ir terminando? Me queda un poco afónico en que vaya leyendo algunas preguntas. Daniel, ¿me comentas si podemos ir leyendo unas preguntas? Me Está imagino bien, que sí. ingeniero. Voy a reactivar el audio para que puedan ahí consultar también. Gracias. A ver, vamos por partes. Dijo el descuartizador. Ingeniero, consulta. Esto le pasó a un compañero de trabajo. Ojalá que por favor no sea nada malo. Solicitaron un concreto 10 con el de 3 a 4. Una vez vino el mixer a obra, salió el ELAN 5 y el supervisor rechazó el concreto. Discúlpame, pero ese supervisor trata las patas. Y se perdió el concreto. La consulta del supervisor hizo bien o mal. Malísimo, señores. Malísimo. Los eslanes tienen rangos y eso no lo dice Edgar Saldaña, eso lo dice la norma técnica peruana, lo dice el reglamento nacional, lo dice la norma ACTM. Por ejemplo, el rango de 3 a 4, el rango de 3 a 4, tú pides de 3 a 4, tienes un rango de 1,5 pulgadas hacia arriba, es decir, te puede llegar hasta 5,5. Pides de 4 a 6 o de 6 a 8, tienes 2 pulgadas, pides de 6, de 4 a 6 y te llegó en 8, tienes 2 pulgadas hacia arriba, entonces no lo pueden rechazar. Ingeniero, pero ¿qué pasa si yo he pedido de 3 a 4 y usted me dice que está en 5,5? Pero a mí me ha llegado en 6,5. Ah, señores, la misma norma te dice lo siguiente. Ustedes dentro de los 30 minutos que llegó el camión, tiene la posibilidad de hacer 3 ensayos de asentamiento. ¿Qué significa eso? Llega el camión mixer. eh, y llegó en 6 pulgadas, pongamos. Y yo le pedí de 3 a 4, pero máximo es 5,5. Llegó a 6. Le saco el primer cono, me sale 6. Entonces le digo, señor, discúlpeme, yo tengo que avanzar por mi producción de concreto, por vaciar. ¿Lo puede batir el concreto? Sí, ingeniero, yo lo puedo batir un poquito más. Si dentro de los 30 minutos vuelvo a sacar un cono y me sigue saliendo 6, el señor se me va. Pero si el señor dentro de esos 30 minutos, y saco el LAN y me salió 5 y entró dentro del rango, yo lo tengo que aceptar, porque eso lo dice la norma. Mínimo, antes de rechazar un camión mixer, son 3 veces el ensayo de cono de Abrams, dentro de los 30 minutos de la llegada del camión a obra. Eso no lo dice Edgar Saldaña, eso lo dice justamente la norma. ¿Correcto? Ah, ya, señores, que Glenn Rommel dice, ¿qué método de diseño pide qué método de diseño de dosificación pide la normativa peruana? La normativa peruana te dice que tú puedes basarte en los diseños que se encuentran bajo una estructura metodológica. En el Perú, el 95% de los diseños son hechos bajo el ACI 211. El ACI 211, por favor, no vayan a pensar que yo maleteo el ACI 211, es un diseño que tiene sus pros y sus contras. Los pros que tiene altos factores de seguridad, las contras que normalmente el concreto te sale muy pedregoso. Y el diseño de ACI 211, por ejemplo, no se evalúa mucho la utilización de los aditivos. La gente se hace todo un problemón por la utilización de los aditivos. ¿Qué recomiendo yo? Nosotros tenemos una metodología, bueno, no quiero ser el cherry, pero hemos hecho todas unas curvas de diseño especiales en la cual combinamos metodologías, Fuller, Bolomey, por mezcla de agregados y determinamos de manera óptima el diseño de mezcla. Yo recomiendo siempre tener dos metodologías de diseño de mezcla para poder de ellos determinar cuál te da el mejor concreto. Correcto. Yalin Manchay me dice, ingeniero, me pasó que se pidió un Ingeniero, concreto. Hola, Exxon, ¿cómo estás? Discúlpame. ingeniero, una consulta. Elvis. Para el moldeo de probetas es el 10, después del 10% y antes del 90%, ¿correcto? Ya, no lo veo, yo no lo veo así. Hablemos de las probetas 4x8. La probeta 4x8. Ah, te refieres al Para sacar la muestra, moldeo, sí, Elvis. para sacar la muestra. La Sí, consulta correcto. viene acá, la consulta viene acá. Ya, Digamos que el mixer tiene 10 metros cúbicos. Tendría que yo sacar después de haber vertido 1 metro cúbico, cubos. Sí, más o menos. ¿sí? Más o menos. Entonces, eso directamente tendría que colocarlo a la estructura sin antes haber identificado. Si está bien o está mal. Sí, exacto.
Sí, ese es un vacío legal que tiene la norma. La norma te dice que tiene que sacarse de los dos tercios centrales, pero eso en realidad es muy difícil de hacer, porque si tú sacas de dos tercios centrales significa que te vaciaste un par de cubos, dependiendo de la cantidad de volumen, ya en tu estructura y no sacaste tu proceso de muestreo. Por eso existe la variación, ya ese es un tema que se tiene que manejar en obra, de sacar al primer metro cúbico que tiene el camión mixer. No nos queda de otra, pero la norma te dice exactamente de los dos tercios centrales. Hemos discutido todo ese tema de la normalización. El ingeniero José Álvarez también es compañero de nosotros, también trabaja con nosotros. El ingeniero José Álvarez es un certificador, él certifica a los técnicos de nivel ACI y yo tomo sus palabras que dice existen muchos vacíos legales, pero en el Perú tenemos que empezar a hacer entender que el principio que se debe manejar es el principio de la realidad y no puedes vaciar dos cubos sin hacer el proceso de muestreo. ¿Correcto? A ver, vamos por partes. Exxon, levantaste la mano. Exxon Texi, Ingeniero, buenas noches. ¿Se me escucha? ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo está usted? La misma pregunta que nuestro colega anterior mencionó. En el TDR decía con un slam de 4 a 5. Máximo decía 5. Pero cuando es un concreto bombeable, ¿no es cierto? Ya me pongo en el caso de la concretera. Es un ejemplo. No se puede bombear con ese slam el concreto y se le puso aditivo. ¿Ya? Ya, Y al pasar aditivo se hizo que el concreto sea más manejable, de los ya. cuales vino supervisión y nos rechazó toda la bomba. Entonces le decimos, no se puede bombear, se le explicaba, y estamos usando aditivo y va a cumplir Tu como la resistencia. 210, su resistencia, va a cumplir que era un concreto de alto desempeño de 280. Pero justo es un caso mediático en Cusco sobre el estadio que se hizo, ¿no es cierto? Ya. Y el ingeniero Super Shop es terco y nos rechazó. Mi pregunta va al siguiente ingeniero. Si a este diseño de mezcla se ha puesto un activo que va a ser manejable, ¿para qué? Para que se pueda bombear, porque se va a hacer una bomba. No entiendo por qué la necesidad de exigir siempre de 4 a 5 de slab. Porque al poder aditivo manejados a 6 y es más manejarlo fácil poder bombear. O hay otra forma, de repente, o falta experiencia, ingeniero. Gracias por su respuesta. Ingeniero, muchas gracias, Exxon. Mira, sí, siempre tengo estos contratiempos. Tengamos algo claro. La utilización de aditivos, existe toda una clasificación de aditivos. Vamos a hablar de los aditivos plastificantes y superplastificantes. En este caso, Exxon, si tú no le hubieras agregado el aditivo, con 5 pulgadas no se puede bombear. Y eso que si tienes una bomba de 36 metros lineales o 40 o 42 y encima tienes tubos. Entonces, recordando que dentro de la bomba existe un calor de fricción y aparte el calor del proceso de hidratación que hace que se seque. Por cada 10 tubos, para que tengan una idea, no miento, por cada 12 metros lineales, que vienen a ser casi 4 tubos, se pierde una pulgada. Se pierde una pulgada. Por eso estas bombas Postmaster o SIFA o las chinas te dan un diseño que tú debes manejar para los concretos bombeables. Y el diseño debe considerar una cantidad de finos adecuado. Por ejemplo, no puedes bombear un concreto 100 porque tiene que tener una cantidad de finos. ¿Y quién te da los finos? El cemento. Pero adicionalmente a la cantidad de finos, tiene que tener un slang adecuado. Si ya sabes que por cada 12 metros lineales, 4 tubos, porque cada tubo es de 3 4 por 3 12 claro, por cada 4 tubos, tú vas a perder una pulgada y tienes que mandarlo con un mayor slang, con un mayor asentamiento. Pero a veces existen incongruencias en las especificaciones que te piden de 3 a 4 bombeable. Entonces lo que queda es modificar ese tipo de normativa o de este tipo de especificación técnica. Y hay que comenzar a utilizar los plastificantes. ¿Cuál es la función de un plastificante? Es reemplazar el agua y lubricar el concreto. Si yo no utilizara plastificante y quisiera bombear, lo que tengo es que agregarle buena cantidad de agua y puedo poner en riesgo la calidad del concreto y la resistencia.
Entonces, la utilización de aditivos ahí se hace súper esencial. Yo sé que es difícil, yo tengo muchos casos, por ejemplo, en la tarde me llamaron y me decían, ingeniero, por favor, le paso con el supervisor, explíquele por qué, por ejemplo, este aditivo, este diseño que sin aditivo utilizaba 220 litros de agua, por qué con aditivo utiliza el diseño por metro cúbico 180. Entonces yo le trataba de explicar que lo que hace el aditivo tiene la función de reemplazar en porcentaje el agua, no reemplaza todo, no puede reemplazar todo el agua, porque el agua tiene dos funciones dentro del concreto, hidratar el cemento y también lubricar. Entonces lo que le quitamos es la función de lubricar y esa se la reemplazamos por el aditivo, pero existe todavía un desconocimiento. Y por ejemplo, yo sí digo que ese desconocimiento existe a veces porque todo en el Perú nos basamos en la normativa ACI 211. Ingeniero, en la universidad me enseñaron a hacer diseño de mezcla bajo la normativa ACI 211. Si uno revisa las tablas de la ACI 211, no menciona la utilización de aditivo. No menciona la utilización de aditivo. Por eso tenemos que hacer la revolución en comenzar a brindarles a ustedes las herramientas. La norma de hacer concreto, la norma técnica peruana, la 339-114, te dice trae tanto de cemento o tales controles o tales cosas para concretos con aditivos, concretos sin aditivos. Tiempo de vida útil del concreto para concretos con aditivos y sin aditivos. Formas de poder hacer el diseño con aditivos y sin aditivos. Entonces, tenemos que comenzar a trabajar en ese sentido. ¿Correcto? A ver, ingeniero, me pasó que se pidió un concreto de 6 a 8, pero cuando se bombeó por la Placing, has trabajado con Placing Boom, qué bueno. La Placing Boom, señores, eso es un brazo, ese es un súper negocio que algún día me meteré cuando tenga plata, en la cual es como fuera una grúa para entendernos, pero lo que hace es distribuir con un sistema de tuberías el concreto. Y para eso se conecta con una bomba estacionaria de mayor potencia, se bombea y comienza a subir con la grúa y comienzas a vertir el concreto. Entonces, placing requiere aditivos más sueltos, disculpe, requiere concretos más sueltos, requiere otro tipo de concretos, concretos que tengan mucho más pastas, 280, 350, porque eso ayuda a fluir. Pero cuando se bombeó por placing, perdió que la plasticidad parecía de 4. ¿Qué se debe mejorar? Debes mejorar la cantidad del aditivo. Ahí, cuando es placing, es decir, ya tienes, número uno, un concreto con una cantidad de finos, 280, 350. Pero recuerda, los finos también, es decir, así como actúan lubricando porque tiene pastita, lo que hace, como tiene más cemento, hace que se seque rápidamente. Porque tiene mucho cemento y comenzó a hidratarse rápidamente, comenzó a quemar. Encima que tiene el calor de la cantidad de cemento, tiene el calor del proceso de fricción que hay con las tubos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Es calibrar con un aditivo polifuncional, es decir, que sea plastificante retardante, o trabajar con un plastificante y aparte ponerle un poquito el retardante, porque si no te va a ganar. Entonces ahí sí es un tema de tecnología del concreto. Correcto, señores. A ver, la última pregunta. Ingeniero, qué bueno que haya estudiantes. En mi tesis, la universidad diseñé concreto utilizando un método global, 40% y 60% de agregado. ¿Fue correcto utilizar este método? Bueno, ya lo hiciste, pero sí, la metodología del agregado global es más importante. No sabría decirte si el 40 y el 60% está bien, porque eso va a depender de la caracterización física de tus agregados, de la granulometría y principalmente del grado del grado de la mezcla de los agregados que has tomado. Entonces, ¿fue correcto utilizar ese método? Sí. Sí, es un método que se sigue utilizando. Yo prefiero utilizar otros métodos, pero bueno, es parte de tu investigación. Es parte de tu investigación. Miguel Dios, con esta pregunta ya vamos terminando. Sí, ingeniero, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Primero le felicito por la disertación. Una Muchas consulta. gracias. En cuanto a los concretos autocompactantes, ¿bajo qué Ya. normativa estaríamos trabajando? Porque entiendo de que el concreto autocompactante no es algo nuevo que se está recién iniciándose en su uso, ¿no? ¿Cómo lo podríamos manejar y adaptar a la metodología, perdón, a la normativa actual? Ya. Muchas Gracias. gracias por tu pregunta. Muchas gracias por tu pregunta. Justo voy a dictar para mayo. Está viniendo un doctor de Brasil, que es un ex compañero mío de la maestría, y vamos a dictar un curso de concretos de alto performance.
Los concretos autocompactantes, los concretos, a ver, número uno que se diferencia de concreto autonivelante de autocompactante. El autonivelante es aquel que solito va a fluir y el autocompactante es que va a fluir y por su peso se va a consolidar y se va a evitar la vibración. Si ya no vas a tener que vibrar, decir mis ingenieros, nada de vibrar, nada de vibrar, más bien si lo vibras, lo segregas y lo abres. El concreto, todo ese tipo de concretos son concretos que se le llaman concretos de alto performance. Inclusive ahora han sacado una normativa que hay concretos de ultra alto performance. ¿Qué significa? Que es performance en la mezcla de rendimiento y desempeño. Estos tienen otro tipo de normativas. Esto acá no se basa en la normativa técnica peruana del 339.114 que tanto hemos hablado en la noche. Tienen otra normativa, no le recuerdo ahorita el número, pero es la normativa ACTM y técnica peruana, que son los concretos de alto performance. Por ejemplo, ¿qué te dice esta normativa? Que un concreto autocompactante, autonivelante, no se mide por cono de Abrams. Es decir, tú le sacas el cono y eso se va a abrir. Se mide por extensión y tienen extensiones mínimas, es decir, del diámetro 60 a 65 centímetros. Entonces, tienen otra forma de medirlos, también el grado de fluidez por la caja en L. Entonces, ahí son otros parámetros, grado de asentamiento, grado de fluidez, y los parámetros de diseño son otros. Por ejemplo, un concreto de alto performance y de ultra alto performance, la normativa te dice, es decir, pues lo puedes trabajar con piedra grande, con piedra 5-7, pero lo recomendable es trabajarlo con piedra pequeña, con fitillo, uso 89, uso 8. Ingeniero, ¿estás seguro que hacerlo con uso 8 y va a llegar a su resistencia? Sí, va a llegar a su resistencia, número uno, porque estos concretos tienen un alto factor de cemento. Y principalmente, ¿por qué utilizan piedra pequeña? Porque hay un principio que es el principio de superficie específica. Lo que cuenta en un concreto es cuando la pasta rodea el agregado. Cuando son piedras muy grandes, la pasta demora en rodear todo el concreto y encima que la piedra es grande, pues si es angular, estas puntas hace que se rompa la interfase. Eso lo vamos a ver en la parte de microestructura del concreto. Entonces, ahí se recomienda, por ejemplo, utilizar uso 89 y son otras metodologías de diseño. Y eso lo hablamos dentro del curso. Lleven, por favor, el curso acá en el CIACET. Vamos a hablar sobre concretos de alto desempeño. Bueno, primero vamos a hablar sobre el diseño de mezcla de concretos tradicionales, pero esa tecnología entra dentro de los concretos de alto desempeño. Exxon Texi. Ingeniero, disculpe, justo lo que usted mencionó, hablando del uso 57, 67, 4 y Ya. 7. Acá, sabiendo bien claro que nuestra norma nos indica que debemos usar dichos usos para la elaboración, información y diseño de mezclas, ¿cómo yo como concretero hago que mi producto sea homologado? Y que dicho Producto. producto, claro, y que dicho concreto, ¿no es cierto? Ya. Presento dicha certificación, como usted mencionó hace un instante, con INACAL te da dicha certificación. ¿También puede dar como concretero dicha certificación o no es factible? Me baso a Ya. su experiencia, ingeniero. A ver, vamos por partes. Vamos por partes. A veces nos dicen, mira, bueno, el aditivo tiene completa homologación de la norma CTM C494, pero ¿cómo homologamos el concreto? ¿A qué se refiere con la homologación? La homologación de un concreto para una determinada obra significa que cumpla toda el dossier de calidad, cumpla los estándares de calidad. ¿A qué se refiere? Yo lo entiendo así, y así me ha pasado, porque he sido jefe de calidad de varias concreteras, que por ejemplo presente el control de los agregados, granulometrías que se encuentren dentro de los usos. Ojo que la norma te deja que pueden salir de 2 puntos los usos, ¿no? Inclusive yo en mineras he utilizado agregados que están fuera de uso, pero que hemos probado la performance. Eso lo vemos dentro de la clase de materiales. Pero, ¿qué significa homologar? Por ejemplo, para una minera homologar el concreto significa presentarle todo el dossier, control de calidad de los agregados, granulometría, malla 200, absorción, pesos específicos, pesos unitarios suelto, compactado, el agregado fino, agregado grueso, calidad del agua, sulfatos, cloruros, ¿qué más? Impurezas orgánicas, pH, el diseño de mezcla, resistencias a la compresión, 3, 7, 28, estadísticas en algunos casos, y también lo que es la performance en estado fresco, caída del asentamiento a los 0, 30, 60 minutos, toda esa data se la presenta y tú homologas el diseño de acuerdo a la especificación técnica.
pero después no existe un ente tipo INACAL que te ponga el sello y te diga este concreto está bien. No existe. INACAL, por ejemplo, pone el sello de certificado al laboratorio, pero en ensayo. Por ejemplo, yo como laboratorio digo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero quiero que me homologues mi ensayo de resistencia a la compresión. Entonces, lo que tengo que hacer es demostrar que yo hago el ensayo bajo la norma. En este caso, el ensayo de resistencia a la compresión en la norma CTMC 31. Y obviamente que vienen los auditores internos, externos, pasas todas las pruebas, pasa todo, te homologan como un laboratorio acreditado por INACAL en ese ensayo, pero no existe una homologación general del concreto. No existe. ¿Por qué no existe? Porque no es lo mismo hacer concreto en Cusco que hacer concreto en Lima, que hacer en Arequipa, que hacer en Moquegua, porque los agregados son muy variables. Entonces, ese dato es por eso que no existe la homologación. En otros países, para no ir muy lejos, en Estados Unidos existe la National Reading Mix Association, que es lo que hace. Tú te vas y le presentas a la National Reading Mix Association y le dices, mira, yo he hecho mi concreto, esos son mis resultados, ellos te mandan un perito, verifican que que estés haciendo bien el concreto y lo que hacen te dicen, mira, tú vas a ser miembro de mi asociación. Entonces, cuando un concretero, un constructor busca una concretera que sea responsable y que sea idónea, entra a la página de la National Reading Association y lo que hace es buscar qué concreteras son asociadas y se va. Algo así queremos hacer en el Perú, por eso hace 2 años he tenido no quiero ser cherry de eso, pero con un grupo de compañeros concreteros, estamos haciendo la Asociación Peruana de la Industria del Concreto, que se conoce como APIC. Entonces, actualmente somos un grupo más de 350 personas y lo que queremos hacer es tener a los asociados correctos, es decir, a las empresas correctas de concreto que cumplen los estándares de calidad y seguridad y operación. Pero ya no me voy más lejos, porque si no me voy en flor. Ingeniero, diferencia entre un diseño 380 y 410, el factor cemento, el tipo de agregados. Cuando tiene mucho cemento, tienes que disminuir la proporción de arena, no lo puedes hacer tan pastoso porque ya la pasta la está dando el cemento, entonces tienes que variar las incidencias de la piedra y la arena, y eso lo haces por la combinación por la metodología de combinación de agregado. Ingeniero, si mi diseño es para 2 días de resistencia, en el laboratorio me dio 211 a los 28 días, está raspando. En cambio, la estructura no va a llegar a 2 días, es lo más probable porque no estaba sumergido. No, no necesariamente. Por ejemplo, si tu diseño está llegando al 2 días y tu probeta te dio a 211, puede ser que también hayas probeteado mal, no lo hayas curado bien, pero en el mejor de los casos se ha seguido todo el procedimiento, sucede algo con las estructuras, como tú lo estás vibrando en la estructura y por el mismo peso del concreto, se logra consolidar un poquito más. Entonces quizás en la estructura tengas un poquito más de resistencia. La idea es hacer diseños de mezcla que tengan un buen factor de seguridad y para eso es importante la estadística. ¿Correcto, señores? Señores, ya me voy con muchas preguntas. Ha sido un gusto, son las 10:14. Ha sido un gusto. Esto de acá solamente ha sido una pastillita de todo lo que podemos ver en el curso, de todo lo que podemos hacer en el programa. Así que por favor, anímense a llevar con los amigos de CIACEP. Yo estoy colaborando con ellos, me han seguido muchísimo, estoy con mis tiempos un poco ajustados en realidad, pero sinceramente estoy dispuesto a seguir enseñando porque esto me apasiona y porque queremos y tenemos que difundir nosotros en la red, en difundir esto en la tecnología del concreto a nivel nacional. Eso me hace acordar que siempre les diga que me sigan en las redes sociales. Mi nombre es Edgar Saldaña Alaya. No soy, bueno, mi segundo nombre es Cesáreo, pero si en la red me van a encontrar por Edgar Saldaña Laya, en LinkedIn, y encantado de resolver cualquier duda. Con esto, señores, culmino la sesión del día de hoy y muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por su participación.